Bueno, buenos días a todas y a todos. Un placer que estéis en nuestra casa. Para los que no conozcáis dónde estamos, en las sedes de Naturgy en Barcelona, estamos en el edificio, tan solo hace 3 años que estamos aquí. Este es el edificio de la corporación aquí en Barcelona. Y luego cerca de la playa, ¿no? Tenemos otro edificio también muy bonito donde están, dijéramos, la parte más de negocio, ¿no? De negocios más operativa. Primero, daros la bienvenida. Es un auténtico placer recibiros aquí y además para este evento tan interesante y tan necesario, yo creo, ¿no? Estamos viviendo en un mundo de sobreinformación, desinformación, con lo cual poner orden y tener claro, ¿no?, qué herramientas y qué referencias vamos a tomar a la hora de valorar nuestro desempeño, ¿no?, por parte de un tercero es muy relevante, ¿no? Con lo cual yo creo que este toolkit viene muy a colación de todo lo que estamos viviendo en los últimos meses. Y nada, agradecer a DIRSE, ¿no?, Carlos, Silvia, Villafañe, Sebastián, por realmente darnos unas explicaciones, una guía súper práctica y de gran contenido para los profesionales que nos dedicamos a la sostenibilidad. Y de nuevo, pues agradeceros vuestra asistencia y sentiros como en casa. Muchas gracias. Ahora voy a presentar a Carlos. Carlos Arango es el director general de DIRSE, como ya lo conocéis, y él nos va a dar la bienvenida. Gracias. Pues nada, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias, Nuria, por tu generosidad. Aparte de este día y de otros proyectos en los que estás involucrada con DIRSE, pues por ayudarnos a organizar este evento, por ponerlo tú y tu equipo todo tan fácil. Muchas gracias a Naturgy. Y gracias también a los que lo habéis hecho posible, a Silvia, a mis compañeras de DIRSE, a los socios de aquí de la delegación y socias de la delegación de Cataluña y, por supuesto, a Lisset, Sebastián y Villafañe por el enorme trabajo que habéis hecho y que vamos a ver ahora. Yo simplemente, nada, 5 o 10 minutos, no me voy a extender mucho. Lo importante es que conozcamos todos el toolkit que vamos a presentar y las experiencias de la mesa que hay posterior, ¿vale? Simplemente mi objetivo ahora es presentar, a los que no conozcáis DIRSE, un poco más de DIRSE, hablaros de qué son estos toolkits, estas guías, cómo funcionan y aterrizar luego un poco más concretamente en esta guía que presentamos hoy de la mano de Villafañe. Un poco de historia de DIRSE para explicaros quiénes somos. DIRSE nació en el año 2013 de la mano de 15 profesionales de la sostenibilidad, precursores, bueno, que creían que había que dar en ese momento un paso al frente, que se tenían que apoyar entre ellos, compartir conocimiento, influir de alguna manera en la sociedad y en los estamentos, dar a conocer esto de la sostenibilidad, que en aquel momento no se hablaba de sostenibilidad, se hablaba de responsabilidad social corporativa, RSC, RSE, etcétera. Y bueno, se unieron estas 15 personas y fundaron DIRSE en 2013 y desde entonces pues la asociación hasta el día de hoy ha evolucionado mucho, ha ido creciendo mucho. Más allá de que, pues bueno, pues desde la asociación intentemos aportar nuestro granito de arena, nuestro valor para todos los socios y todas las socias, ese crecimiento es el reflejo de una profesión y una función que ha ido creciendo con el paso de los años, ¿no? Pues de llamarse RSC a los nuevos criterios ASG, ESG o sostenibilidad, tanto es así que cambiamos el nombre de la asociación. Bueno, se han ido sumando muchos elementos, ¿no? Ha ido llegando muchísima regulación, se ha ido tecnificando mucho, se ha ido profesionalizando mucho, hasta llegar al día de hoy, ¿no? Con todo lo que tenemos encima. Antes hablábamos tomando un café acerca pues de este reporting que nos está apretando tanto, pero no solo eso, muchos más retos, digitalización, hemos estado hablando de la COP, quiero decir, estamos representando una función en plena expansión, pleno crecimiento y súper relevante. A día de hoy en DIRSE somos, ya dentro de poco espero celebrar
de alguna manera tenemos que pensar como Silvia, pero celebrar que vamos a llegar a los 1000 socios y socias individuales, de aquellos 15 que empezamos hace unos años, y unos 114 socios protectores corporativos, que también nos apoyan de forma muy importante. Nos llamamos la Asociación de Directivos de Sostenibilidad, la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad, pero entre los casi 1000 pues hay directivos, hay profesionales de grandes, de pequeñas, de medianas empresas, de startups, hay académicos, un poco el reflejo de lo que es la empresa en España. Tenemos dos grandes objetivos en DIRSE, y ya voy a ir aterrizando en el toolkit. Un primer gran objetivo es posicionar la función y al profesional tanto dentro como fuera de las empresas. Oye, ¿cuál es nuestra ambición dentro de las empresas? Que los profesionales que nos dediquemos a esto nos sentemos a la derecha del CEO y en el comité de dirección, ¿no? Porque tenemos una función que creemos que es muy relevante y estratégica. Y fuera, pues que la sociedad conozca la sostenibilidad, le dé el valor, tratar de influir en las administraciones públicas, crecer en nuestras relaciones institucionales, posicionarnos frente a muchos temas que nos afecten, etcétera, ¿no? Entonces, para ello, bueno, pues fomentamos las relaciones institucionales, como decía, creamos posicionamientos y hoy es un ejemplo, intentamos fomentar mucho conocimiento, pero también mucho networking. Entonces, nuestros socios nos reclaman y necesitan y les apetece juntarse con otros profesionales y aprender juntos, tener referencias, etcétera, y esa es una parte que estamos trabajando mucho. Eso en cuanto al primer gran objetivo. El segundo gran objetivo, y no hace falta que os explico mucho, es formar y capacitar. Los profesionales de la sostenibilidad necesitan mucha formación continua, tanto en temas técnicos como en habilidades, temas más de ser capaces de llevar la sostenibilidad a la cultura y a la estrategia de las empresas, etcétera. Entonces, pues desde DIRSE estamos trabajando mucho en una de esas palancas que pone formación, con cursos propios, en descuentos en escuelas de negocio, en muchos webinars que estamos implementando, píldoras formativas que estamos llevando a cabo últimamente. Y aterrizo ya en el toolkit porque otra de las líneas de trabajo dentro de este objetivo de formar y capacitar es la línea de trabajo que llamamos recursos. ¿Qué entra dentro de recursos? Pues la creación de investigaciones, informes, análisis y toolkits, ¿vale? Y hoy es un ejemplo. Y ahora paso a explicar qué consisten los toolkits y cómo funcionan. Más allá de que, antes de entrar en esa parte, nosotros desde hace 4 o 5 años trabajamos con EY en un barómetro de la materialidad del DIRSE. En cuanto a qué temas consideran los profesionales de la sostenibilidad año a año que son los centrales en los que hay que trabajar, ¿no? Entonces, lógicamente, esto es algo vivo, todos los años cambian, no son los mismos temas los que ahora son relevantes o materiales que los que eran durante la pandemia. Esto va cambiando, pero sí que nos sirven de guía para conocer qué es, por un lado, qué es lo que preocupa a los profesionales de la sostenibilidad y, por otro lado, en qué áreas trabajar. Pues, oye, pues el 11 de diciembre, que es nuestro evento más importante anual, Transversa, al que por supuesto estáis invitados, va a tratar acerca del cambio climático, ¿no? Cómo se relaciona el cambio climático con las diferentes funciones dentro de la sostenibilidad. Veis que uno de los temas relevantes, o el más relevante que dijeron los profesionales, que les aprieta el zapato o les preocupa es el cambio climático. Bueno, pues nos sirve de guía para saber en qué temas priorizar o en qué temas trabajar. Los toolkits. ¿Qué son los toolkits? Los toolkits son guías prácticas que intenten, ¿cómo decir? Que intenten arreglar algún reto o dar respuesta a algún reto de los profesionales de la sostenibilidad. Algún reto, pues porque su empresa vaya a poner en marcha un proyecto nuevo y no sepa cómo afrontarlo, porque quiera mejorar en ciertos aspectos, porque quiera formarse, porque quiera ver ejemplos de cómo lo están haciendo otras empresas. Entonces, el espíritu es súper práctico. Una guía que virtualmente o físicamente el profesional de la sostenibilidad pueda tenerlo encima de su mesa y pueda consultarlo. Entonces, identificamos diferentes temas muy diversos, como es nuestra profesión, y a partir de ahí trabajamos esas guías. Y lo hacemos de la mano, como hoy es el caso con Villafañe, de socios
protectores de DIRSE que estén trabajando esos temas, que sean una best practice, que tengan mucho conocimiento, que puedan dar ejemplo de cómo lo están llevando a cabo y sobre todo que sean capaces de explicarlo en un formato de guía práctica. Y todos los toolkits, estamos a punto de presentar el 10º, el día 2 de diciembre en Madrid, que realizamos con KPMG acerca de la función del DIRSE, de la organización de la función del DIRSE. Todos tienen la misma estructura, 3 partes. Un primer bloque, y lo veréis en el que presentamos hoy, en el que se explica cuál es ese reto, o cuál es el business case, o cuál es la temática que se quiere abordar. Entonces, se explica el contexto, se aplica o se explica mucha teoría alrededor del concepto, etcétera, ¿no? Para pasar a la segunda parte, que es la eminentemente práctica. Una vez que conocemos cuál es el reto o la temática a abordar, en formato guía y en formato pasos y etapas, se trata de explicar cómo afrontar ese reto. Oye, pues si quiero trabajar en la descarbonización, que es uno que hicimos con CEPSA hace un año, pues paso 1, paso 2, paso 3 y paso 4, de qué tiene que hacer mi empresa para trabajar en el reto de la descarbonización. Y así funcionan todos los toolkits. Y termina con una tercera parte, que es casos prácticos, ejemplos de empresas que cómo lo están afrontando. Normalmente incluimos 3, 4 o 5 empresas que nos explican cómo desde su propio sector y su propia experiencia están poniendo en marcha esa temática que está abordando el toolkit. Ya os acabo de comentar, estamos a punto de presentar ya el 10º en 2 años. Estos son los que presentamos en 2023, que aquí incluimos el que presentamos hoy aquí en Barcelona, con Villafañe, pero bueno, veis que las temáticas son muy diversas y siempre, lógicamente, relacionadas con aquel socio corporativo que las está trabajando. Pues, oye, con CaixaBank, el tema de la financiación sostenible, cómo gestionar la sostenibilidad en los consejos de administración, con Garrigues, el que os comentaba de CEPSA, de descarbonización, etcétera. Estos son los de 2023. Y en 2024 vamos a presentar otros 5. Estamos a punto de presentar el 5º con KPMG acerca de cómo organizar la función del DIRSE dentro de las compañías y de las empresas. Pero bueno, hemos presentado con Telefónica el cómo abordar el análisis de doble materialidad. Bueno, veis que son temas muy diversos, tan diversos como es nuestra profesión, ¿no? Y ya tenemos un pipeline de 6 toolkits para trabajar el año que viene. La verdad que están teniendo una acogida fantástica dentro de todos nuestros asociados. Consideran, o eso nos hacen llegar ese feedback de que es algo que les ayuda, que es útil, que es un documento de consulta que les viene muy bien, tanto desde la perspectiva de los asociados como aprendizaje, como de los asociados, como con ganas, aquellos socios protectores con ganas de trabajar en toolkits, remangarse porque supone mucho esfuerzo y mucho trabajo y dar a conocer aquello que mejor saben hacer, ¿no? Y ya, no añado mucho más allá de hablar de este toolkit en concreto, ¿no? ¿Por qué creemos que es relevante un toolkit acerca de todos los monitores ASG? Bueno, pues estamos en un contexto, y antes también lo hablábamos de forma informal, tomando un café, en el que todo esto de los rankings, los premios, los monitores, supone retos y oportunidades. Ahí incluye, ¿no?, que hay más de 2.000 monitores. No sé si voy a hacer un poco de spoiler, pero creo que, Lisette, vas a hablar tú luego de casi 200 en España, ¿no? Y de esos 200 monitores que incluyen premios, rankings, etcétera, creo que unos 60 están relacionados con las funciones ASG. Entonces, como vemos, es muy relevante para nuestra profesión, ¿no? Todo el tema del riesgo reputacional, esto se trata de eso, ¿no? La CSRD, que lo incluye todo, pues también influye mucho en estos temas, sobre todo por ese esfuerzo que pretende de transmitir a las empresas en cuanto a transparencia. Hace falta estandarización. Y esto, lógicamente, es un tema alineado con el negocio y alineado con el desempeño corporativo, para lo cual pues habrá que trabajar en sistematización, una gestión estratégica y herramientas que existen en el mercado para poder afrontar estos trabajos, conocerlos y llevar a cabo este reto. Y ya sin más, voy a invitar a Lisette Horta, que es directora de
de Consultoría de Comunicación, Reputación y Sostenibilidad en Villafañe, pues para que nos explique mejor el contenido de este toolkit, cómo lo habéis trabajado y qué incluye. Muchas gracias. Bueno, se escucha bien, sí, creo. Lo separo un poco porque... Bueno, daros las gracias, muchas gracias a todos los que estáis aquí, a vosotros también, a Naturgy y a Dirce por la acogida. Efectivamente, creemos, y después del madrugón somos conscientes, ¿no?, que estos eventos, estas jornadas son sumamente importantes porque podemos dialogar y podemos poner en voz de todos las prácticas que tenemos en el día a día y que aplicamos contra estas compañías. Efectivamente, ¿cómo gestionar el reconocimiento? Hemos hablado, ¿no? Habéis mencionado a futuro, todos los retos que tenemos por delante a futuro, pero a mí me gustaría empezar, antes de entrar en materia y comentar las buenas prácticas, un poco con una frase que nos hace retomar a las bases, porque siempre es importante y creemos que hay que mirar a futuro, efectivamente, pero las bases son los que asientan unas buenas metodologías de trabajo. Y la reputación, que es un tema que a todos nos interesa mucho y sobre todo por las bases y el vínculo que tiene con la sostenibilidad, al final es un tema muy core para las compañías, pero ya estaba en la agenda incluso de los filósofos griegos cuando Sócrates decía: alcanzarás una buena reputación esforzándote en ser lo que quieres parecer, esforzándote, los cumplimientos, los compromisos, lo que tanto hablamos cuando hablamos de materialidad, cuando intentamos gestionar pues todo el ámbito de sostenibilidad, y en parecer, ese reconocimiento que ahora ahondaremos un poco más, pero que sobre todo es la base del concepto y de todas las metodologías que desde Villafañe asociados, desde Villafañe y Román, pues hace crecer y ayuda y ponemos a disposición de todas las compañías en este caso. La reputación es sobre todo un binomio sobre esta base filosófica que hemos comentado, la mezcla de realidad, qué hacemos, nuestros comportamientos, qué queremos trasladar y ese reconocimiento, cómo nos van a ver. Esta parte que es tan importante pero que no podemos desvincular de la realidad. Si tuviéramos que describirla y situarla bajo un paraguas en una frase, ¿qué diríamos? Es el reconocimiento que hacen todos nuestros grupos de interés de nuestra realidad, de esa realidad que estoy segura vosotros, desde cada uno de vuestros departamentos, se esfuerza tanto en hacer cumplir dentro de la compañía. Pero el reconocimiento es fundamental y aquí entra, ¿no?, cuántos somos capaces de trasladar con nuestro reconocimiento en la medida que hagamos para, digamos, encajarnos en cada uno de estos posibles cuadrantes. La reputación es un factor de diferenciación apalancado en esta base sostenible que somos capaces de trasladar. Esto, si lo vemos en la matriz, al final estaríamos hablando de dos grandes ejes: la realidad, nuestros comportamientos y el reconocimiento. Esto tan clave, pero que no podemos de ninguna manera desvincular de la realidad que somos capaces de transmitir. Nos sitúa en 4. Al final nuestro objetivo es siempre estar en esa reputación excelente, que es la mezcla, si podemos analizar, de hacer las cosas bien y de que nos las reconozcan. En el camino, pues podemos ver esa reputación latente, que seguro, es decir, cuando somos humildes y decimos, y en el ámbito de la sostenibilidad es algo que solemos escuchar mucho: me gusta hacer las cosas bien, pero no es necesario contarlas. Es cierto que no, pero vivimos en un mundo ante tantos riesgos y con una competitividad tan brutal que es importante contarlas para fomentar esa reputación, para ganarnos la confianza de todos nuestros grupos de interés. La reputación latente, el hacer las cosas bien, es importante hacer las cosas bien, pero tenemos que trasladarla. En la reputación espuria, que solemos llamar cuando, digamos, manifestamos esta parte, es donde podemos encontrar las mayores crisis y los mayores riesgos. ¿Por qué? Porque aquí nos centraríamos solo en el reconocimiento, pero no tanto en el hacer. Y aparecen las grandes crisis que, vinculadas a greenwashing, al ámbito de la sostenibilidad, tanto vemos, ¿no?, en los periódicos y en los medios. Es lo que tenemos que evitar, porque la base, como bien decíamos, es este binomio del hacer y después el que nos lo reconozcan. Sobre todo,
y teniendo en cuenta, que no me voy a repetir, pero el contexto en el que estamos, un contexto en el que vivimos cada día, ¿no? En el entorno Buca, el entorno Bani, donde es difícil diferenciarse y donde incluso es difícil aterrizar a veces estas estrategias, ¿no? Que hablábamos del CSRD a futuro, cómo lo vamos a trasladar, es difícil en este contexto, hay mucha volatilidad de los contenidos, el mundo está súper interconectado y al final eso nos hace que vivamos de forma muy ágil, pero no podemos perder el foco. Por eso he querido empezar con las bases, que son tan importantes en este sentido. Y con esta alta exposición a riesgo que hemos visto y por qué los reconocimientos se han tornado tan importantes. La gestión del reconocimiento ha empezado a jugar un papel clave en todo este entorno. ¿Por qué? Porque tenemos que intentar diferenciarnos. Y no me diréis en este caso que si decimos que hacemos las cosas bien, es fenomenal, pero es mucho mejor que nos lo reconozca un tercero, porque funciona como aval de lo que estamos haciendo. Es un ente recomendado, ya sea un premio, un ranking, una asociación, un índice, una certificación, al final es un tercero que está validado para auditar lo que hacemos, nuestros comportamientos. Y es por ello que la gestión del reconocimiento se ha insertado en los departamentos de sostenibilidad, de reputación, como un factor clave dentro de las compañías en este caso. Pero ¿qué ha pasado? Con todo esto, y vosotros seguramente sois conscientes, vivimos en una vorágine de crecimiento que desde Villafañe, que sí nos hemos dedicado también un poco a hacer el zoom en la gestión de ranking, de premios, de índices, de certificaciones, hemos visto en los últimos años un incremento exponencial, dada esta propia necesidad, ¿no?, de garantizarte el reconocimiento a las compañías. Y los datos no engañan. El incremento de ranking en el ámbito empresarial a nivel global, estamos hablando de un 14% en los últimos 10 años, bajo el seguimiento que tenemos nosotros desde Villafañe. Y, por ejemplo, si miráramos los premios en España, se han multiplicado por 2. Parece una cifra que se dice rápido, pero estamos hablando de pasar de 60 reconocimientos, de 60 premios a 120 premios. ¿Dónde aparecemos en este contexto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo gestionamos? No es algo que ataña solo a nivel global y que se centre solo en España. Es cierto que en España, si lo vemos en la foto, el crecimiento, lo que es España y Europa, acompañado también por las propias regulaciones que tenemos, por la propia concienciación de hacer las cosas bien, de incluir la sostenibilidad en todas nuestras maneras de hacer, vemos que destaca entre los países, ¿no?, que os hemos traído de ejemplo, pero todos, desde Estados Unidos, Perú, Latinoamérica, en el ámbito global, todos han experimentado un crecimiento de monitores en los últimos tiempos. Concretamente, esto lo podemos ir desglosando paso a paso, pero los monitores, hablamos de ranking, de premios, de asociaciones, pero los segmentamos incluso por categorías. Los intangibles son muy amplios y aunque todos estén relacionados, que es importante saber esta relación que hay, porque aunque hablemos de sostenibilidad o hablemos del foco final, ¿no?, hacia la reputación, los departamentos trabajamos todos conectados. Desde sostenibilidad lo sabemos más que nunca, nos necesitamos unos a los otros para poder trabajar y mirar hacia el futuro de la compañía. Pero si lo focalizamos en reconocimientos, podemos ver que hay reconocimientos desde reputación, sostenibilidad, marca, liderazgo, talento, gobierno, es decir, hay infinidad de categorías, digamos, por ponerle una etiqueta, y de nuevo destaca el ámbito de la sostenibilidad, porque es un ámbito que está en la agenda, está en la mente y está en el actuar de cada uno de nosotros. En España, en los últimos 13 años, pues hemos 59 monitores más, 60 monitores más. A nivel europeo también, es decir, tenemos un incremento y esto va acompañado un poco de las propias tendencias del contexto. Nos da también un termómetro de lo importante que este tema es en la agenda empresarial. Seguimos desgranando, ¿no? Es decir, estos monitores de sostenibilidad, al final, ¿de qué estamos hablando cuando estamos viendo los monitores de sostenibilidad en España? 25 de medio ambiente, 24 de comunidad, 11 de gobernanza. También podemos mencionar, lo veremos luego, los de talento, que de alguna manera están muy vinculados al ámbito de sostenibilidad, sin dejar ninguno fuera, porque las conexiones son claras. Pero solo lo que serían los criterios ASG, por ponerle una etiqueta, tenemos ya más de 60 reconocimientos en este ámbito. Actúan como sellos de credibilidad.
pero como sellos de credibilidad no solo ante un público concreto, sino entre todos. Algunos directamente con inversores, algunos directamente con empleados, con clientes. Al final nos permiten poner en valor el trabajo que hacemos desde la compañía y es importante. Hablábamos también de los de reconocimientos del ranking Merco de sostenibilidad, mencionábamos, ¿no?, algunos de la industria ahorita al inicio de sectores concretos de farma. Y lo que sí es importante es dejar claro que al final los reconocimientos nos permiten poner en valor lo que ya hacemos, es decir, lo que estamos haciendo como compañía. Pero sí es importante, y aquí yo creo que ya vamos entrando un poco en materia, gestionarlos de una forma coherente. Os podría preguntar, ¿cuántos reconocimientos os llegan a vuestro correo para participar? Invitaciones de premios, invitaciones de ranking, certificaciones nuevas, algunas incluso desconocidas para cada una de vosotros. ¿A cuál nos presentamos? ¿Cómo lo gestionamos? De una manera que además no nos quite lugar a todo lo que estamos haciendo en nuestro trabajo diario, a todas las tareas que ya tenemos en nuestro trabajo diario. Pues hay un proceso que es el proceso que desde Villafañe ayudamos y acompañamos a las compañías con una metodología que permite partir de las bases. Primero, la estrategia de la compañía, que es lo que tiene que estar en el foco. Está claro que no podremos llegar a todos los reconocimientos, sino que tendremos que acertar. Y para acertar tenemos que saber hacia dónde queremos ir, cuáles son nuestras fortalezas como compañías, cuál es nuestra estrategia. Lo vemos en el punto 1 y en el punto 2, es decir, esta estrategia y sobre todo dónde estamos frente a la competencia, cuáles podrían ser nuestros puntos de diferenciación. Voy a participar en todo lo que esté en mi competencia, me voy a diferenciar, tenemos que hacernos esas preguntas para poder atinar en lo que es y acertar en lo que es la gestión del reconocimiento. Una vez que tengamos el foco en la estrategia, ¿hacia dónde vamos a ir? ¿Con qué recursos contamos? Esto, que parece que es como todos los días, cuando nos detenemos a pensar con qué recursos contamos, de qué tiempo disponemos, no solo a nivel económico, sino los departamentos, que suelen ser pequeños, para gestionar tantos reconocimientos como existen. Y a partir de ahí, pues ya podemos trazarnos, acotar el ámbito de los monitores, de estos rankings, de premios, certificaciones, índices, y trabajar en ellos. Y después de trabajar en ellos, la evaluación. La evaluación es fundamental. ¿Qué hemos logrado de lo que hemos realizado? ¿Con quién hemos competido? ¿Hemos logrado el reconocimiento? ¿Hemos mejorado en los rankings que nos hemos presentado? ¿Qué camino nos queda por recorrer? Y empieza el ciclo de nuevo en este sentido. Nosotros, en Villafañe, tenemos una metodología que sí ha sido testada y validada desde hace más, ya no me acuerdo, pero seguro que 13, 15 años. Key Monitor se llama esta metodología, que supo detectar en su momento la propia necesidad que venía ya existiendo en las compañías de gestionar este reconocimiento de una forma estratégica. ¿Cómo acertar en estos reconocimientos? Es una metodología avalada también por Corporate, que le ha puesto incluso de apellido el estándar global de valoración y gestión del reconocimiento reputacional, porque vamos hacia la estrategia en este caso de sostenibilidad. Y es la metodología que un poco queremos trasladarlos como buena práctica a vosotros de qué hacer a la hora que nos enfrentamos, a la hora de gestionar tantos monitores, dónde presentarme y cómo escoger aquellos que de verdad sean certeros y apropiados para mi compañía. Lo primero y el primer punto es ¿cuántos son los monitores que existen? ¿Cuáles son estos 60 que yo os he contado? Estos 60 en España, pero en otros países. Soy una compañía global, me interesa el reconocimiento global, estoy centrada solo en el reconocimiento de España, entonces vamos a localizar, saber qué monitores existen y vamos a evaluarlos. La evaluación es un componente clave, porque así como los monitores nos evalúan a nosotros, ¿quién nos está evaluando a nosotros? Debemos saber, vamos a evaluar a estos monitores para ver si de verdad son merecedores de que presentemos nuestras candidaturas como compañía. Una vez que los tenemos localizados y evaluados, pues ya podemos seleccionar aquellos que de verdad sean claves para mi estrategia. Y aquí es cuando os trasladamos siempre un mensaje. No es tan importante la cantidad como la calidad. Y ahora vamos a ver cómo acertamos en la definición de calidad en este sentido. A partir de aquí, pues ya tendremos el camino más fácil.
No más rápido, pero sí más fácil, porque ya sabremos dónde vamos a apuntar, qué monitores son los que vamos a trabajar, qué ranking de sostenibilidad, si vamos a poner el foco en la parte social, en la parte ambiental, en la parte de gobernanza o en talento, si vamos a necesitar temas de otras áreas, de innovación, información de otras áreas, y ya podremos hacer nuestro calendario de trabajo, que es un calendario que siempre aconsejamos a la compañía tener un calendario global de participación porque nos permite aceptar en timing, en recursos y organizar, digamos, pues todo lo que es la operativa de los premios, de los rankings, ponernos en contacto con los autores si fuera necesario en este caso. Y el análisis de resultados, que como decía al final del camino es un tema importante. A la hora de decidir, ¿no? Qué monitores y por qué monitores serían los acertados en este caso, pues sí queríamos trasladaros algunos tips importantes. Es decir, hemos visto y hemos comentado monitores. ¿Qué entendemos por monitores? Pues todo aquello que evalúa el reconocimiento, rankings, premios, índices, asociaciones, certificaciones y también Sintan. Cada uno tiene una función diferente y cada uno aporta un valor diferente a las compañías. Podemos hablar del corto o medio plazo. ¿Y a quién podríamos situar aquí? Pues a los premios y a las certificaciones. Los premios son más volátiles, los conocemos todos, recibimos un reconocimiento, pero a lo mejor de año en año ni siquiera podremos optar al mismo reconocimiento. Pero nos permite poner en valor iniciativas punteras y nos permite diferenciarnos de la competencia con temas que estemos trasladando, que sean importantes en el año y que, digamos que hacia la sostenibilidad y la comunicación ayuda también en todos nuestros reportes y en todo nuestro posicionamiento, que es tan importante también ir a la vanguardia en estos temas. Las certificaciones, es importante renovarlas, pero estamos hablando de espacios cortos de tiempo, pero nos permiten validar el cumplimiento. Son casi como estas auditorías, ¿no? Validar el cumplimiento en algunos temas y son sellos importantes cada vez más ante grupos de interés. Hablamos del largo plazo y en el largo plazo situamos a los rankings y a los índices, porque ya nos permiten evaluar el reconocimiento a largo plazo, de largo recorrido, y nos permiten incluso usarlos internamente, indicadores para valorar nuestro desempeño, el propio desempeño que vamos haciendo. Y aquí incluso aparece otro factor, que es el factor de la competencia. A la hora de participar en ranking y en índices, podemos ver y analizar dónde estamos dentro de un sector, si somos líderes, en qué categoría y en qué tipo, ¿no? Qué aspectos se nos están valorando más y en cuáles nos queda recorrido de mejora. E incluso también podemos, y por qué no, sacar best practice de otros sectores. No solo tenemos que mirar nuestro sector, sino que en este mundo tan amplio podemos traer, ¿no? de estos diálogos y de mirar los reconocimientos best practice de otros sectores. Y no podemos olvidar el aporte social y colaborativo, el hecho de que incluso nos ha traído a la Casa de Naturgy hoy de las asociaciones y los Sintan, que buscan sobre todo, ¿no? Este intercambio de ideas, esta co-creación conjunta y poner en valor para seguir haciendo, ¿no? Esta sostenibilidad e impulsando el triple enfoque cada vez más entre todos. Después los traeremos todos a nuestro terreno. Pero es importante, y bueno, es importante que me lo he saltado aquí sobre todo, pensar a la hora de decidir en qué reconocimientos vamos a estar en esta parte estratégica que hacemos desde las compañías, qué queremos, qué necesitamos este año. Tenemos 3 o 4 iniciativas punteras, necesitamos premios. Además, el ranking que nos permite evolucionar en el largo plazo, ¿cuáles? Y es aquí donde entra la parte que os contaba de la evaluación. Tenemos que evaluar, tenemos que conocer dónde nos presentamos. Desde Villafañe, nuestra metodología Key Monitor incluye o tiene integrado estos 4 criterios de rigor a la hora de hablar de ranking y de premios, índices y certificaciones, donde, ¿por qué no?, evaluamos a los monitores. Esto no es algo, también hay que decirlo, no es algo que hayamos hecho nosotros solos. Efectivamente, la co-creación es algo que tenemos dentro de casa también muy insertado y con un panel de públicos altamente informados que está compuesto por más de 200 expertos, altos directivos, directivos de asociaciones, pues en su momento determinamos con su ayuda cuáles son los criterios que debe seguir un monitor para ser un buen monitor, para hacer un buen ranking, un buen premio. La calidad metodológica, el impacto empresarial, la transparencia,
que cada vez es más importante y es más demandada, y lo vemos, ¿no?, desde el CSRD hasta todos los informes que hacemos, y el impacto mediático. Es un componente importante, aunque vemos que por el peso que se le ha asignado, que es un peso que además se renueva cada año o cada 2 años, dependiendo también del contexto, pero que se va actualizando con este comité de expertos porque el mundo cambia, efectivamente la calidad metodológica del monitor es lo que más pesa, sin quitarle mérito al resto con su peso específico. ¿Qué incluye cada uno de esos? Es decir, para que lo tengáis en cuenta a la hora sobre todo de pensar si vais a analizar un monitor, ¿qué tenemos que mirar en ese monitor para poder decir a mi comité de dirección, nos vamos a presentar a este o no nos vamos a presentar a este reconocimiento? Cuando hablamos de calidad metodológica, ¿por qué nos están evaluando? ¿Qué variables tiene ese monitor? ¿Coincido con estas variables? ¿Se ajustan a mi estrategia? ¿Qué número y tipo de evaluaciones? ¿Quién me evalúa? Es decir, ¿eso hace solo una encuesta? ¿Hay un jurado específico? ¿O consulta a varios públicos? Que además, si estos públicos estuvieran ligados con mi estrategia, mucho mejor. ¿Qué fuentes y qué criterios? Y esto es importante, ¿qué criterios de selección del universo? Nos enfrentamos, y vosotros lo sabéis, hay premios, hay rankings que incluso son de pago. Tenemos que pagar por optar a ese reconocimiento. No es ni que, aquí no estamos cuestionando ni que esté bien o mal, pero cuando salimos y decimos, hemos obtenido, soy el primero del ranking, si es un ranking de pago, soy la mejor empresa de sostenibilidad en España, si es un ranking de pago, serás de la mejor empresa de sostenibilidad de las que han pagado. Pero si es un ranking abierto o un premio abierto, al final ya puedes decir, porque todo el mundo puede optar. Al final es una base metodológica que te permite delimitar, es decir, quiero estar en este reconocimiento, necesito pagar o no por este reconocimiento. Entonces la calidad metodológica es un factor determinante, acompañado del impacto empresarial. Ojo, podemos tener una calidad metodológica estupenda, pero no tener ningún impacto entre inversores, entre clientes, entre trabajadores. También necesitamos eso, y sobre todo aquí incluimos insights, ¿no?, como el número de países donde se realiza. Cuando somos una empresa global es importante, si hay monitores globales nos permite incluso comparar diferentes, nuestra compañía desde diferentes países y establecer, ¿no?, parámetros de mejora en este sentido. Casi que nos ahorramos investigaciones en este caso. El grado de interacción que tiene con la compañía me permite ofrecer información de la realidad de lo que hago o no me permite ofrecer información. La transparencia, este factor que también tiene un peso relevante y, ¿por qué no?, importante a la hora de decidir nosotros si participamos en un ranking, en un premio, en una certificación. ¿Cómo se hace? ¿Tengo acceso a los resultados o solo los tengo que comprar? Clarifican, cuentan quién es el jurado, cómo se evalúa, qué proceso, qué protocolo hay detrás de esta metodología, o no tenemos ni idea, y es lo que nosotros en el argot, digamos, popular llamamos que son monitores oscuros, porque no sabemos qué está detrás, cómo se llega a esos resultados en este caso. Y ya, que es el cumplimiento final de la transparencia, la verificación externa. ¿Tienen algún auditor que verifique este proceso? Esto sí os decimos que según el conocimiento que tenemos, no nos encontramos tantos rankings o premios que estén verificados, pero sí cada vez hay más que sean transparentes con su proceso, que en sus páginas web tengan contactos para aclarar dudas, que cuenten todos los pasos de la metodología, que muestren un poco de forma abierta cómo es el proceso en este sentido. Y el impacto mediático, que en este caso lo medimos por número de apariciones en prensa y el potential reach, ¿no?, es importante. Nos podemos ganar un premio que si también nadie lo reconoce o un ranking, pues no hemos avanzado en esta parte del reconocimiento de nuestra realidad. Hemos visto, por un lado, ¿no?, estos criterios de rigor para rankings, premios, certificaciones e índices, pero las asociaciones y los CINTAN está claro que no los podemos evaluar igual, porque no estamos buscando el mismo objetivo con ello. Y aquí hemos planteado 3 criterios de rigor: el prestigio, el alcance de la actividad y el impacto mediático. Está de más decir, ¿no?, que son factores claves y que seguramente a día de hoy es lo que os ha movido a muchos de vosotros a estar aquí en la jornada y a ser miembros de DIRSE en este sentido. Dentro del prestigio, el perfil de los miembros. ¿Qué personas forman parte de esa asociación? ¿Me va a compensar? ¿Me va a aportar valor? ¿Tengo un diálogo interesante? ¿Qué dimensión tiene? Y la antigüedad. Es cierto que la antigüedad, podemos decir, hay algunas asociaciones o CINTAN de nueva creación,
que son muy interesantes, sí, pero hay algunas que desaparecen por el camino, muchas que desaparecen por el camino. Cuando hay una asociación que ya tiene una antigüedad, una asociación potente, que se renueva, que crece, como lo hemos visto, ¿no? Con todos los miembros que tenemos, al final nos da idea del prestigio y del alcance de la actividad, el impacto de sus iniciativas, si está ¿no? en temas que de verdad nos sean interesantes. El impacto mediático, como lo veis, acompaña todo y está presente como criterio de rigor, tanto en premios como asociaciones o en índices, porque es importante esta visibilidad en este sentido. Pero la evaluación, ¿cómo hacemos la evaluación? Vosotros, si con estos criterios, la podéis hacer internamente en casa. Nosotros vamos un paso más allá y tenemos un comité internacional de expertos que son los que valoran, digamos, no solo, es decir, la mirada propia de Villafañe, de Román, no solo sería justo si ponemos esta mirada, sino que tenemos un amplio comité internacional que son los que evalúan de forma meticulosa todos estos criterios en los monitores, por su conocimiento, por su prestigio, por su currículum profesional, están capacitados y ofrecen mucha información de valor para evaluarlos. Aquí tenemos algunos de los perfiles: altos directivos, académicos, catedráticos, representantes de asociaciones, ex-DIRCON, los medios están también representados en este comité y tenemos influencers también que buscamos por sectores, porque sabéis que hay ranking y premios específicos de cada sector, que son importantes, además de los globales a los que puede aplicar cualquier compañía, ¿no? de sostenibilidad, dependiendo, ¿no? Sin importar el sector que integre. Todos estos miembros del comité, como os decía, dan una nota. Una nota, os cuento la metodología para que podáis aplicarla libremente, una nota del 0 al 10 a cada criterio de rigor, teniendo en cuenta estos componentes. Nosotros además nos gusta, ¿verdad, Sebastián?, ponerle números a todo, porque al final es lo que nos permite evaluar y pensar a futuro. Esta nota después se pondera, se sacan medias y se pondera esta nota. Vale. Esta nota, disculparme. Esta nota después se pondera y al final sale un criterio que es la nota de, digamos, la nota de reputación de ese monitor, para ver si merece la pena o no que nos presentemos en ese monitor. Las valoraciones se repiten cada año. ¿Y por qué cada año? Porque las metodologías de los premios cambian. Hay premios que se fusionan, rankings que desaparecen, y en todo este entramado, pues al final vemos que es necesario pues hacer una valoración anual, porque si no, no estaríamos reflejando la realidad en estas evaluaciones. Aparecen categorías nuevas dentro de los propios premios, nuevas categorías, cambian los jurados, la dimensión de los monitores cambia en este sentido. Y esta nota sí la tenemos dentro de esta metodología. Cada año valoramos todos los monitores, estos 2000 que hacía referencia Carlos, los valoramos todos dentro de Key Monitor. Al final del camino, ¿qué tenemos? ¿Qué tendréis vosotros si aplicáis esta metodología? Pues tendréis la respuesta a dónde me presento y, de verdad, qué valor me van a aportar mis monitores en mi estrategia de sostenibilidad, en mis criterios de sostenibilidad. Dentro de toda esta amalgama, pues podremos poner el foco gracias a las decisiones estratégicas que tomemos y acertar en aquellos monitores que de verdad, en este universo tan global y ante todos los riesgos que nos enfrentamos, cuáles son los que van a poner foco en mi estrategia y me van a permitir destacar sobre la competencia, ya sea en el corto, en el medio plazo o a nivel colaborativo. No podemos olvidarnos de las asociaciones y de los think tanks, porque nuestra labor con ellos también es importante. Esta metodología, es decir, este proceso, sí es cierto que nosotros ya lo hemos testado con muchísimas compañías, y no solo con compañías, sino también a nivel de sectores, porque nos ayuda a situarnos. Tenemos mucha información, mucha data a lo largo de todos estos años, pero sí queríamos destacaros el caso de Ilunion. Ilunion, como lo veis desde el ámbito de la sostenibilidad, quería mejorar su posicionamiento vinculado a su estrategia de inclusión, de diversidad, de bienestar, y quería responder a esta pregunta que seguramente vosotros os habéis hecho en alguna ocasión. ¿En qué monitores me presento? ¿Qué ranking? ¿Qué premios?
no me da la vida y tengo que intentar llegar para cumplir también mis objetivos. Gracias a aplicar la metodología Key Monitor, a evaluarlos, a tener este foco y esta visión más estratégica, si cabe, al final la compañía, como veis en los KPIs, pues ha logrado en los últimos 3 años que ya viene trabajando con esta metodología, mejorar el reconocimiento y mejorar su posicionamiento en las categorías como diversidad, inclusión e integración. Hemos hablado, es cierto, de grandes categorías, hemos visto sostenibilidad, pero dentro de estas categorías hay desgloses. Podemos desglosar los monitores tantos como temas existen, poniendo foco en la propia estrategia y en lo que nos interese. Concretamente, si hablamos de diversidad, de integridad, de consejo, de género, del tema que planteemos, sabéis que hay monitores que tocan estos temas bajo el paraguas ESG en este sentido. Pero no solo nos centramos en las compañías, os decíamos que esto puede ser de utilidad también para sectores, para analizar el posicionamiento, hacia dónde queremos ir, qué estamos trabajando a nivel sectorial. Y aquí os traemos también el ejemplo del sector asegurador, concretamente la evaluación de 5 compañías, Mutua, Mafre, Reale, AXA y Allianz. ¿Qué buscaban aquí, no? ¿Qué pretendía el sector? Saber si va por el camino correcto y establecer, ¿no?, un plan, sobre todo focalizado a este reconocimiento. ¿Qué estamos trabajando en este sentido? Y sí podíamos llegar a conclusiones, después de analizar toda la data, de cuál es la compañía. No lo tenéis ABC hasta el E, pero ¿cuál es la compañía? ¿Qué más está trabajando el reconocimiento? ¿Qué más está logrando llegar en el ámbito del reconocimiento y cómo ha crecido en el último año? ¿Dónde está centrada? Y lo vemos, está centrada pues sobre todo en premios, están centradas en premios y a nivel de asociaciones en este caso, es decir, el 60% creo que es en premios y el 24% a nivel de asociaciones y menos en ranking, es decir, están centradas sobre todo más en el corto plazo en este sentido. Y también podemos ver en ranking la propia evolución y lo más interesante, las temáticas sobre las cuales se están presentando. Y aquí entra el componente de talento. El sector asegurador, que seguramente si le conocéis, sabéis, ¿no?, que es un reto también integrar el nuevo talento para adaptarse a las demandas, está trabajando mucho eso. ¿Por qué? Porque lo tiene vinculado a su estrategia. Y esto es lo que nos permite, de verdad, poner en valor que el reconocimiento lo tenemos que trabajar vinculado a nuestra estrategia. Si no, ¿para qué necesitamos premios de temas que no son core para nosotros? Tenemos que focalizarnos en este sentido. Al final de este camino, y sobre todo con lo que creo que después de hacer propia esta metodología, ¿con qué os podéis quedar? Con que si lo hacemos así, nos traerá muchos beneficios operativos. Vamos a ver los beneficios operativos primero. ¿Por qué? Porque nos permitirá centrarnos. Y al centrarnos economizaremos esfuerzos, recursos, no solo económicos, sino también de personal, nuestros esfuerzos propios dentro de los departamentos y lograremos acertar, porque ya sabremos a qué monitores, a qué rankings, a qué premios, a qué certificaciones tenemos que ir. Podremos acertar en este reconocimiento. Nos permitirá pues diagnosticar nuestra evolución y situarnos en el contexto, en el entorno de la competencia, en el ámbito empresarial, en este sentido. Pero además del operativo, tenemos muchos beneficios estratégicos. ¿Por qué? Porque vamos a alinear este reconocimiento, ¿no? Y aquí volvemos al punto de partida, a la gestión a la base reputacional y de confianza que tanto buscamos. Vamos a alinear nuestro reconocimiento con la realidad. Es tan importante para nosotros poner en valor, ¿no?, lo que hacemos en nuestras estrategias de sostenibilidad. Mejoramos con ello no solo la reputación, sino la visibilidad, que es un factor clave en este sentido. Y al final lograremos, que es también un poco pues el fin último que buscamos, dialogar con nuestros grupos de interés, porque le estamos de alguna forma reportando el trabajo que hacemos, nos estamos poniendo en valor entre ellos con todas las estrategias que hacemos para que sigamos siendo su primera opción. La primera opción de los empleados que quieran estar en nuestras compañías porque somos compañías más sostenibles, que cuidamos más el talento, no porque lo digamos nosotros, sino porque nos avalan reconocimientos que hemos visto que cumplen estos criterios de rigor y que son reconocimientos, ¿por qué no? Reconocimientos que tienen reputación, que trasladan esa confianza ante los grupos de interés. Todo ello, pues al final, que es un poco lo que buscamos cuando trabajamos sostenibilidades, continuar, ¿no?, que nuestro negocio sea sostenible
sostenible a futuro, que sigamos trabajando y que nuestra compañía a futuro, ¿no? La base de la sostenibilidad es trabajemos hoy, disfrutemos hoy, pero que sigamos, ¿no? Que nuestras generaciones futuras sigan disfrutando de eso. Y el camino lo tenemos en el hacer, pero en digamos, en esta metodología, que es lo que queríamos con estos casos y al contaros los criterios y paso a paso, que es que podamos ponerla en valor, que es algo relevante porque nos esforzamos todos mucho, creo que vosotros también a la hora de aterrizar la sostenibilidad, hacerla propia, extenderla a toda la compañía, merece la pena también que dediquemos un espacio de tiempo a ponerla en valor en este sentido. Entonces, nada, yo me quedo hasta aquí y doy paso, creo que además que va a ser súper interesante escuchar, ¿no? Escuchar ahora pues la mesa redonda de experiencias, debatir, ¿no? Sobre cómo ponemos en práctica estos monitores. Muchas gracias. ¿Sí? Vale, pues si queréis subir a los participantes a la mesa. A ver, me han dicho que Pilar y Gloria se sientan por aquí, Nuria aquí y José María aquí. Bueno, pues bienvenidos a todos. Muy interesante lo que ha explicado, ¿se escucha ahora? Lisette sobre esta metodología. Justo la semana pasada presentamos nosotros desde Corresponsables los premios Corresponsables, su 15ª edición. Y bueno, solo deciros que se presentaron casi 1000 candidaturas, que es todo un récord, y que en estos 15 años hemos recibido concretamente 6.777 candidaturas, con ese crecimiento exponencial que comentaba Carlos y Lisette, o sea que doy fe de ello desde dentro. Pues sin más, hago unas breves presentaciones. Tenemos a mi derecha a Gloria Martí, de la IAB, que es responsable de sostenibilidad y medio ambiente del grupo Freixenet, en el que lleva más de 28 años. Bienvenida, Gloria. También tengo a mi derecha a Pilar Codina, Corporate Sustainability Manager de Epson Ibérica. Bienvenida también, Pilar. Bueno, Nuria ya la conocéis todas, Nuria Rodríguez, que es directora de sostenibilidad de Naturgy, gracias. Y José María Batalla, que es fundador de La Casa de Carlota y director de sostenibilidad, impacto y good en Roman. Muy bien, hechas las presentaciones, me gustaría lanzaros para empezar y para compartir las buenas prácticas aquí con todos los invitados, pues una pregunta dirigida sobre todo al sector femenino, a Pilar, a Nuria y a Gloria. Ahora después voy contigo. ¿Qué os gustaría destacar de vuestra experiencia en monitores intangibles ligados a este concepto de sostenibilidad o criterios ASG? Sí. Voy a hacer también un poquito de historia, como ha hecho Carlos. Yo empecé en el 96 caracterizando aguas residuales, cuando esto, ¿para qué? ¿No? Me veían la gente por la empresa cogiendo y caracterizando y midiendo. Y eso lo hicimos para no hacer una depuradora convencional, por ejemplo, ¿no? Porque lo que estábamos tirando era vino. Y entonces la importancia del medir ya en aquella época. A raíz de ahí empezó con la ISO 14001. La ISO 14001 que el otro día oí, ya no está de moda. Y digo, madre de Dios. Al final, la ISO 14001 es tu sistema de gestión, lo que te ayuda. Y en esa época, en el 99, donde una empresa familiar que había crecido exponencialmente gracias al Carta Nevada y al Cordón Negro, productos absolutamente disruptivos, al señor Ferré, le decían, no vas a vender ni una botella negra porque las botellas son verdes, ¿no? Y bueno, ahí estamos, líderes mundiales, ¿no? Se equivocaron. En esa época donde todo crecía tan rápido, había que poner orden en una empresa tan familiar como la nuestra, porque éramos pocos y crecimos muy rápido, ¿no? Todavía no llegamos a ser 500. Somos en el grupo Freixenet, en el Freixenet S.A. En el grupo sí, ya hemos superado los 500. Pues entonces, claro, había que poner orden. ¿Para qué nos sirvió el certificado? Nos sirvió para poner orden, porque lo habían hecho japoneses, y esa es la verdad. Entonces nos sirvió para medir, nos sirvió para priorizar, nos sirvió para saber qué eran los aspectos significativos, para establecer indicadores en aquella época. Yo creo que esto siempre ha ayudado. A raíz de ahí sí que es verdad que hemos ido obteniendo certificaciones.
Pero nosotros estamos en esa reputación latente, creo. Ahora quizá nos estamos empezando ya a abrir y a decir, oye, estamos aquí. Llevamos muchos años, fuimos los primeros en obtener la 14001 en el 99, no era una cosa... Ayer precisamente hicimos el 25 aniversario, hicimos no sé si se puede decir las bodas de plata en estos términos, pero es lo que hicimos, ¿no? 25 años de la 14001 y nos felicitaron por todo el esfuerzo que llevábamos haciendo y por todo el reconocimiento. Eso es más o menos lo que, así para empezar, lo que destacaría. Muy bien. Pilar, adelante. Pues continúo. ¿Me escucháis? Vale, continúo yo. Bueno, pues yo sigo con historia, en este caso de Epson, historia japonesa. Bueno, Epson es Seiko Epson Corporation. Empezamos haciendo relojes hace más de 80 años, pues en una población de Japón al lado de un lago. Entonces, uno de los mensajes del fundador de Seiko, primero era Seiko, fue que teníamos que preservar ese lago, ¿no? Ese entorno tal y como estaba pues, antes de los inicios de esta pequeña fábrica de relojes que contaba pues, con 8 personas en ese momento, ¿no? La compañía ha ido creciendo, ya no solo son relojes, sino impresoras, que supongo que es lo que más conocéis, videoproyectores, robots también. Entonces, bueno, es una gran multinacional japonesa que parte pues, de este criterio también de precisión, ¿no? Entonces, para Epson es muy importante la cuestión de medir, la cuestión de mejora. Entonces, os puedo decir, estaba mirando antes de la sesión cuántos rankings, certificaciones, premios estuvimos el año pasado y más de 20. Entonces, gestionar esto es bueno, importante. Entonces, afortunadamente, estamos en una empresa japonesa que todo lo tiene parametrizado. Entonces, sí que es verdad que muchas certificaciones, como la 9001, la 14001, el EMAS, ahora también tenemos una certificación de que estamos alineados con los ODS, pues aprovechamos pues, nuestro sistema de gestión, porque siempre es el mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces con tantos rankings y tantos premios pues es fácil perderse, pero tener una buena metodología ayuda mucho. Muy bien. Nuria, adelante. Muy bien, pues a ver, nosotros tenemos varios ingredientes que hacen absolutamente imprescindible tener una medición externa, ¿no? Primero, somos una empresa de más de 180 años, ¿no? Segundo, operamos en el sector energético, en toda la cadena de valor, tanto de gas como de electricidad. Y tercero, somos empresa cotizada, ¿no? Entonces, por todo ello, nuestro lema siempre ha sido medir, hacer y explicar, ¿no? Es decir, si quieres acotar un problema, si quieres afrontar un problema, tienes que medirlo. Para medirlo puedes gestionarlo y por tanto haces y luego lo explicas, ¿no? Siempre en esta secuencia temporal. Y explicarlo significa pues, que des información veraz, verificada y que además tengas, para nosotros los índices reconocimientos son la prueba del algodón. Es decir, lo que hacen es facilitar y asegurar que realmente estamos haciendo las cosas bien, por un lado. Segundo, nos permite tener un benchmark con nuestro sector y con otros sectores para aprender mejores prácticas. Y tercero, nos ayuda a mejorar cada año cuando tenemos que someternos a la evaluación de los monitores. Y eso es una palanca imprescindible para mejorar nuestra gestión. Y más en el mundo de la sostenibilidad. Al final, el mundo financiero, y cada vez estamos confluyendo más, y lo sabéis, ¿no? Por la CSRD, el mundo financiero y no financiero. El mundo financiero pues, tiene una serie de auditorías, tiene una serie de cosas muy tasadas que hacen que sea más fácil la monitorización, ¿no? La evaluación de unas cuentas de una empresa. En el mundo de la sostenibilidad, donde estamos hablando de muchos temas, medio ambiente, social, gobernanza, es imprescindible tener unos monitores que nos midan exactamente nuestro desempeño en sostenibilidad. Por eso, para nosotros, como empresa energética
que siempre además estamos o solemos estar en el ojo del huracán, ¿no? Desgraciadamente, pues es imprescindible tener, ¿no?, esa prueba del algodón que digo del desempeño que realizamos en todos los temas. Gracias, Nuria. Y José María, al hilo de lo que comentaba Nuria sobre ese tercer paso, ¿no?, de explicar, ¿cuál es la importancia que tiene la comunicación? ¿Qué papel juega la comunicación a la hora de comunicar bien, ¿no?, esos temas relevantes sobre sostenibilidad y cómo influyen como palanca de cambio? Bueno, gracias por invitarme y por estar aquí y formar parte de la diversidad de género en esta mesa. Supongo que podré dar compenso y al resto. Has dicho dos palabras que son fundamentales. Una es comunicar y la otra es cambio. Entonces, son dos palabras muy importantes. Yo vengo del sector de la publicidad, de hacer anuncios, de las agencias que anuncian bancos, coches y tal, una empresa de publicidad. Ahora estoy en la parte más de comunicación en Conromán y soy el fundador de Casa Carlota, evidentemente. Pero lo que he aprendido en estos años de experiencia haciendo anuncios es que es importantísimo el papel del consumidor. Es decir, que a veces pensamos mucho internamente en nuestras compañías y en realidad el que nos compra, el que nos paga las nóminas es el consumidor, ¿no? Y esa comunicación va a él, ¿no? Y ahora, hablando en temas de sostenibilidad, y es una opinión mía, creo que al consumidor todo lo que hace la compañía para arreglar este impacto negativo que produce nuestra actividad empresarial le importa un bledo. O sea, no le interesa realmente. Lo que realmente le interesa más al consumidor es el cambio, la palabra cambio. Es decir, ¿qué hace esa compañía para que la sociedad, para que el medio ambiente esté mejor, ¿no? Entonces yo creo que eso es fundamental, saber comunicarlo, y para mí es lo que hay que comunicar. Lo primero, comunicar si hacemos plan de sostenibilidad, si hacemos temas de igualdad de género en la compañía, si hacemos análisis de materialidad, si hacemos reducción de la huella de carbono. Al consumidor, de verdad, creo que no le interesa tanto. Con todo el cariño, y no os enfadéis. En cambio, le interesa muchísimo la segunda parte, ¿no? Y eso hay que saber comunicarlo porque además, si lo comunicas, ejerces un efecto tractor. Es decir, yo como empresa hago que el mundo sea mejor, hablando un poco con titular hippie, ¿no? Entonces, eso, las otras empresas dicen, yo también quiero hacer eso, porque el análisis de materialidad, el plan de sostenibilidad, todo esto ya nos obliga a la regulación europea a hacerlo, con lo cual las empresas tienen que hacer este paso adelante y comunicarlo muy bien, porque ese efecto tractor, yo quiero ser como tú, es lo que nos ayuda a que todas las empresas nos pongamos las pilas y lo hagamos. ¿Sí? Yo creo que ha quedado clarísimo. Vale. Perfecto. Guay. Pues os quiero preguntar ahora sí a todos, ¿cómo se pueden aprovechar esos beneficios reputacionales, ¿no?, que otorgan todos estos monitores para ser sostenibles, pero de una manera estratégica? Bueno, la reputación, imaginar en un lineal de vinos y cavas lo importante y lo difícil. Si has estado en publicidad sabes un poco lo complicado que es destacar, ¿no? Porque nuestro sector es un sector de muchísima oferta, ¿no?, cuando vas a un lineal en un supermercado. Nosotros siempre hemos pensado, y estoy de acuerdo contigo, que el consumidor lo ve como que es tu trabajo. O sea, tú eres una empresa y la empresa conlleva a que tienes que ser una empresa ética. O sea, y está muy bien que me lo cuentes, ¿eh?, pero es que lo doy por hecho, ¿sabes? Yo creo, por eso digo que es importante un reconocimiento externo y se valora. Y es verdad que interesa, pero yo creo que sobre todo interesa para hacer las cosas bien en las empresas. Para lo que hemos dicho, por ejemplo, ahora hemos obtenido cargador responsable. No lo hemos hecho tanto para explicar que tenemos cargador responsable. Porque un cliente te puede decir, pues claro, trata bien al transportista, ¿no? Lo da por hecho. Lo hemos hecho para poner orden y decir, ¿cómo tenemos las instalaciones cuando viene un camionero, por ejemplo? ¿Cómo lo recibimos? ¿Tiene dónde cambiarse? Tiene cosas básicas, ¿no? Es un cuestionario muy exhaustivo. Bueno, por eso lo hemos hecho no tanto. También lo comunicamos. Antes no lo hacíamos porque había esta cultura de, bueno, es lo que toca, ¿no? Ahora sí que lo vamos
pues diciendo, hemos hecho un esfuerzo, vamos a comunicarlo, ¿no? Aunque cada vez nos da más miedo con toda la ley del greenwashing, tienes que hacer un buen check de lo que vas a comunicar y cómo lo vas a comunicar para estar exactamente, ¿no? EcoVadis, pues lo hemos hecho, sí, hemos sacado, lo hemos hecho rápido porque nos lo pedía un cliente. Esto es otra de las cosas que quiero decir. No siempre puedes elegir en nuestro sector. Si tú tienes que vender a mercados nórdicos donde hay un monopolio de entrada y te dicen tienes que tener el World Flyboard no sé qué, pues tienes que tener su sistema. Si ahí quieres venderle a mercados ingleses, tienes que tener su sistema. Y aunque tengas certificados, reconocimientos, medallas de sostenibilidad y todo, ellos te piden su sistema. Y luego tienes clientes que te piden su Excel, que ya es espectacular, ¿vale? Por lo tanto, no siempre puedes elegir y el reconocimiento es esencial y sobre todo en nuestro sector para que te, bueno, pues porque es una manera de elegirte, ¿no? El consumidor tienes que enamorarlo de alguna manera y sobre todo tienes que crear confianza, un vínculo de confianza. Quien quiera, ¿eh? Es libre. Si os parece. Sí, sí. Continúo. Ya que has mencionado al consumidor también, en nuestro caso, pues normalmente cuando eliges una impresora, el consumidor tiende a elegir pues la más barata. Entonces, no la más sostenible. Entonces, poner en valor esto es también lo que nos lleva, pues, sobre todo a nivel de producto, certificar, pues, por ejemplo, lo que más se pide es una certificación tipo 1, un Blue Angel, ¿no? O en los videoproyectores, el TCO. Pues esto cada vez es más habitual también en que nos lo piden clientes, nos lo piden en concursos. Entonces, esto también es una manera pues de poner en valor todo lo que has estado practicando como compañía durante todos estos años. También es eso, hay varios niveles. Nosotros que somos una compañía que muchas cosas pues, nos vienen a nivel global de Japón, pues por ejemplo los rankings pues nos vienen dados desde Japón, desde aquí participamos, pero pues el poder estar allí a nivel global es muy importante. Luego también a nivel local, pues estratégicamente, pues por ejemplo nos interesa tener el EMAS. Es un poco pues ver los beneficios que nos van a aportar en cada uno de los territorios en los que estamos y al público que nos dirigimos. Perfecto. Sí, yo voy a poner ejemplos con todos nuestros grupos de interés, ¿no? Para ver cuán estratégico es, ¿no? el tener unos buenos índices que midan de una manera objetiva hacia un tercero tu desempeño, ¿no? Empezando por empleados, pues tener un buen ranking, por ejemplo, nosotros somos Top Employer, de atracción de talento, ¿no? Imprescindible pues para mostrar ¿no? que es una empresa donde se puede trabajar y además es una empresa atractiva para el talento. Pasando por clientes, hay clientes que nos están pidiendo en función de determinados requisitos, ¿no? Nuestras puntuaciones en determinados índices para participar en sus licitaciones. Proveedores, nosotros estamos descartando, o socios, estamos descartando partners en función de sus puntuaciones o falta de reconocimientos en los índices, ¿no? Que para nosotros son clave, pues, por ejemplo, en ese sector. Inversores, muy habitualmente, cada semana, cada mes, tenemos llamadas con inversores donde nos analizan en función de las puntuaciones de los índices de sostenibilidad, donde analizan nuestro desempeño y en base a eso pues promueven o facilitan votaciones en las juntas de accionistas, ¿no? Y luego también yo voy a poner un ejemplo muy bonito sobre financiación sostenible, ¿no? El hecho de estar en uno de los índices como era MSCI con una puntuación pues, muy buena en sostenibilidad nos permitió tener una financiación mejor por parte de una entidad financiera y el premium que conseguíamos en función de esa puntuación, ese diferencial de premio que nos daba en la financiación, lo hemos destinado a la Fundación Naturgy para la ayuda a familias vulnerables. Ese círculo virtuoso, ¿no? Que puede dar la sostenibilidad
teniendo la nota de un tercero que te certifica el buen desempeño, ¿no? O, por ejemplo, el reconocimiento de nuestra actividad pues, a la hora de promover la realización de un módulo de sostenibilidad para la formación profesional y que el Ministerio de Educación pues, lo reconozca como un módulo, ¿no?, dentro de las asignaturas que se van a dar en todos los ciclos de formación profesional. Y eso nos lo da, por supuesto, nuestro buen hacer, pero sobre todo también el hecho de que haya un tercero que dé esa fe y esa garantía de que lo que estamos haciendo lo hacemos bien. Yo creo que es una garantía de calidad para los grupos de interés de cara a atraer pues esas acciones y esas operaciones que son muy beneficiosas para todos. Sí, voy a echar un capote un poco a lo que ha explicado Lisette antes del toolkit, porque creo que es muy valioso. Yo que vengo de agencia de publicidad, las agencias de publicidad normalmente nos apuntábamos a todos los festivales y a todos los concursos y a todos los rankings que podíamos. Y manipulábamos periodistas, manipulábamos para estar en los concursos, de verdad, y era así. Y entonces ganaba la agencia que tenía más premios, más reputación, porque eso era como, wow, qué buenos que sois, ¿no? Pero al final, lo que contaba es, ese anuncio que sale en la tele me va a ayudar a vender más o menos, ¿no? Todos esos rankings, a veces te los comías con patatas, ¿no? Y ahora lo que veo es que bueno, además, yo recuerdo en la última agencia en la que estuve, que era el grupo Abbas, teníamos un equipo de 5 personas que todo el año se dedicaban a esto, porque además es caro participar en un concurso, además que has de pagar, en la mayoría de algunos de ellos has de pagar. Tenías que dedicarte, preparar un buen case. Hay trampas y hay trucos para ganar esos concursos. No es envíame un cuestionario y pum, ya participas. No, es complicado, ¿no? Entonces yo creo que si está alineado con la estrategia de la compañía y si además tienes una herramienta que te lo valora y te lo acota como hace un toolkit de este tipo, yo creo que es infinitamente valioso porque ayuda sobre todo a la economía y agiliza mucho el proceso. Pero lo importante al final es que donde vayas a entrar, si es con un proyecto, si es con el nombre de la compañía, sea realmente producto de un cambio, que genere un cambio de verdad. Y os pongo un ejemplo, y me sabe mal hablar de mí, pero bueno, ya a mi edad hablo de mí porque quiero. La Casa de Carlota es un buen ejemplo de una empresa que nació con un propósito social y ese es el proyecto. El proyecto es, somos un estudio de diseño, pero que hace un impacto social. No hace falta presentarse a concursos para que nos den premios. Normalmente nos vienen a buscar para que participemos. En algunos sí, porque nos interesa a nivel de reputación. Pero normalmente Casa de Carlota no se ha presentado a concursos y hemos llegado hasta el último de todos los concursos súper reputacionales para una empresa de creatividad, que es que la ONU nos dé un reconocimiento como la empresa mejor del mundo, una de las 5 primeras empresas del mundo, valorada por su impacto y su innovación a nivel de impacto social. Esto no participas, no necesito toolkits, no necesito estrategias, ya te vienen a buscar porque el producto es muy bueno. Con lo cual, lo que se hace en las empresas, todo lo que estáis implementando, si lo hacéis bien y realmente cambia cosas, es fantástico. Yo creo que es un tema, y yo, perdón, he trabajado mucho para Freshenet en agencias, para Cordón Negro y para algún Carta Nevada, para alguna estrellita de Carta Nevada, y recuerdo que antes hacías un buen anuncio y ya vendías, no hacía falta nada más. Y ahora, o haces más cosas, estoy totalmente de acuerdo contigo, los plástico, tapones, envases, distribución, eso el consumidor también lo valora, estoy convencido. Pues vamos. Ay, sí. Claro. Lo valora y sobre todo el cliente es el que te lo pida. O sea, ahora lo que nos estamos encontrando es que con toda la directiva, el reglamento de envases y el Real Decreto español, lo que te viene es una retahíla de lo que tienes que cumplir. Bueno, pues no voy a aceptarte que pongas, por ejemplo, slivers, por ejemplo, ¿sabes? Los slivers, que es aquella parte de plástico que tienen algunas botellas, que esto quedaba muy bien porque te permitía al diseñador tener absoluta creatividad. Esto ya empiezan a haber clientes que te están diciendo, yo ya no quiero más slivers. Pues por eso digo que es, ¿no?, el ir adaptándose a todos esos cambios normativos, el cambio que hablabas al principio. Claro, con las anillas de las latas de cerveza, por ejemplo.
el agua, grandísimo debate. Pero ahora sí que es verdad, yo estoy convencido que hay consumidores y sobre todo las nuevas generaciones que esto lo miran. Lo miran, quizá no tanto y evidentemente valoran primero el precio, pero empiezan a mirar ya estas cosas. Seguro. Pues vamos a la última pregunta. En este contexto en el que estamos actualmente, ¿no? De este tsunami de monitores, de todo, ¿no? De regulaciones por parte de la Unión Europea y demás, ¿cuáles son las principales dificultades o las principales barreras para gestionar, ¿no? esos criterios ASG? No solo en los monitores, sino a nivel reputacional. ¿Y qué desafíos creéis que tenemos de cara a este futuro? Si queréis empezamos por aquí. Va. Pues venga. Está claro que antes de los monitores tenemos que hablar de los estándares, ¿no? Es un paso previo para asegurar que la información que das es rigurosa y sobre todo también homogénea para comparar, ¿no? Y yo creo que aquí vamos a vivir, y bueno, los monitores van a ser el siguiente paso, van a vivir también un tsunami en cuanto a tener que adecuar sus preguntas, sus cuestionarios, la información que requieren, puesto que nosotros ahora, por ejemplo, este año nos encontramos ya con la disyuntiva de, evidentemente, nuestro informe anual se va a basar en los nuevos estándares europeos y vamos a divulgar toda la información tal como nos piden esos estándares. Hay monitores que piden otra información o que no la piden igual. ¿Qué sentido tiene dar la misma información de dos maneras distintas? Uno para cumplir con los estándares europeos, que se supone que ha sido un trabajo concienzudo de cómo tenemos que reportar las empresas la información de manera fidedigna, rigurosa, etcétera. Y por otro lado, dar esa misma información, pero de otra manera, para estar en un índice. Pues nos estamos planteando incluso el renunciar a estar en un índice. Porque para nosotros prima el dar una información veraz, verificada, etcétera, y que además sea comparable con otros, porque ahí está la grandeza de poder mejorar, ¿no? Al final hacemos todo esto para mejorar. Lo importante es el camino, no es el fin en sí mismo. Lo importante de estar en un monitor y tener una nota X o un reconocimiento no es la meta final, sino todo el camino que has hecho para poder estar ahí. Y ese camino es de mejora continua y de asegurar que lo que reportas es correcto, ¿no? Entonces, yo creo que en los índices también vamos a ver una transformación que fuerza pues toda la normativa europea a que todos vayamos haciendo, ¿no? un camino de homogeneización, ¿no? Porque si no, pues bueno, vamos a tener que sacrificar cosas, porque al final podríamos estar reportando todo el día, ¿no? Y con un fin que realmente no se justifica. Perfecto. Buena reflexión. ¿Alguien quiere continuar? ¿Por ahí? Sí, bueno, claro, como ha dicho Nuria, es que tenemos que ir hacia una homogeneización porque estamos reportando y casi que solo hacemos que reportar, ¿no? ¿Y dónde está el tema de la sostenibilidad y la mejora continua? Entonces, hay que poner orden en este sentido. Y yo creo que también uno de los grandes retos que también ha apuntado Gloria es el tema del greenwashing, de la nueva directiva, ¿no? El saber todo cómo debemos comunicar a nivel de sostenibilidad. Por ejemplo, ya en Epson, aquí estamos haciendo en Epson Ibérica pues unas sesiones con todo nuestro personal para explicarles cómo comunicar pues estos rankings en los que estamos, las certificaciones, porque claro, tienes que ser muy detallista, no puedes ser muy genérico porque esto va a tener consecuencias y nosotros pues en Epson Ibérica pues básicamente es una sales company, tenemos muchos comerciales, entonces hay que saber cómo hablar de sostenibilidad y qué puedes decir y qué no puedes decir y tenerlo bastante claro, ¿no? Yo creo que este es uno de los retos también que nos vienen ahora en este sentido. Perfecto. Bueno, yo que voy a hablar ahora del tema que hablamos a veces de la comparativa, sobre todo en la industria alimentaria, lo complicado que es establecer comparativas. Yo no sé hasta qué punto incluso es hasta justo en algunas ocasiones
establecer comparativas. Y me explico, por ejemplo, en la memoria de sostenibilidad, uno de los indicadores es por beneficio neto, ¿vale? Es, no sé, agua por beneficio neto. Claro, imaginaos un sector como el nuestro de producto espumoso donde nosotros, a lo mejor un competidor es Francia y el producto tiene un valor añadido mucho mayor, el denominador es mucho mayor. Puede ser porque su producto tiene un precio mucho mayor. ¿Hasta qué punto es justo que nos comparemos? Es decir, yo creo que la comparativa tiene, y los indicadores, así es como lo hemos siempre trabajado en nuestro grupo, sirve para compararte contigo mismo muchas veces e ir viendo ese camino y esa senda de mejora. En la industria alimentaria, repito, compararse en diferentes empresas es complicado porque no todas hacemos lo mismo, no todas tenemos el mismo valor añadido en el producto que estamos poniendo. Por ejemplo, ahora recuerdo Nutri-Score. Nutri-Score demonizaba las grasas, ¿no? O sea, el aceite de oliva virgen extra, según el ranking. Cuidado con los rankings, cuidado con las comparativas, porque tienen que ser muy justas a la hora de establecerse. Y luego me gustaría explicar un rato un caso, una anécdota de reconocimiento. Fui al Salón Internacional de la Logística, me senté en el público. Estaban hablando de intermodalidad del transporte ferroviario. Y yo estaba sentada como una más, como vosotros. Y de repente, desde Cimalsa, que eso es lo que hacen todas las infraestructuras, preguntaban entre ellos, ¿qué os parece el caso Freixenet? Y yo estaba ahí diciendo, ¡guau! El caso Freixenet, porque habíamos sido una empresa que había participado en un pilotaje de movilidad sostenible, cuando todo el mundo nos decía, cuidado con ir en tren, un producto que tiene presión interna, cuidado, ¿no? Fue una cosa que al final dijimos, venga, vamos a hacerlo, ¿no? Y esto vimos que a priori no hubiera sido a lo mejor elegido. ¿Por qué? Porque las emisiones del transporte ni siquiera es mi alcance 3, es el alcance 3 de mi cliente. Es el que paga. Nosotros el transporte es SWORKS. O sea, a nivel de beneficios que obtengo de CO2, yo ninguno los va a tener quien me compra, ¿vale? Que en este caso sí que es el mismo grupo. Al final lo hicimos por un tema de que nuestro producto, por un tema de lo que hablaba de concienciación y de ética, y no tanto por cuánto voy a reducir o qué beneficios económicos voy a obtener, nos interesaba que fuera en tren. Estuvimos tiempo convenciendo al departamento de logística, que es un departamento estresadísimo. Que un cambio, no sé si hay algún logístico, pero yo que lo estoy viviendo porque estamos haciendo proyectos juntos, es un departamento que vive al día y al minuto. Entonces, hacer cualquier cambio supone un esfuerzo para ellos, ¿no? Bueno, pues eso fue una reputación y estando en el SIL me viene también una revista y me dice, habéis sido elegidos dentro de nuestro premio. O sea, no habíamos hecho nada ni nos habíamos presentado, ¿no? Vuelvo a decir, era algo que a priori quizá, ¿sabes? No hubiéramos, porque ya digo, ni CO2 ni económicamente. Pero por eso digo que ahí yo creo que hay que hacer las cosas porque crees en ellas. No tanto porque en qué posición voy a quedar en un ranking, ¿no? Sino porque cómo me interesa transportar mi producto, ¿no? José María. Yo creo que has dicho una cosa que tenía preparado un cierre, pero lo cambio porque te he escuchado. No, es que creo que es la clave, el hacer las cosas porque crees en ellas. Creo que eso es el gran valor de un liderazgo de una compañía. Porque crees, porque esa compañía cree, no necesita ningún tipo de normativa europea para hacer ese cambio. Y eso creo que es lo más importante. Entonces, si yo me remito a la empresa en la que trabajo, en Román no estamos obligados por ningún tipo de regulación porque es una empresa muy pequeña. Pero, sin embargo, Román ha hecho un plan de sostenibilidad, ha hecho una memoria de sostenibilidad que no estamos obligados para nada a hacerla. Pero la CEO, el equipo directivo, cree en ello y cree que tenemos que hacerlo como compañía. Y somos una compañía que no produce nada, simplemente es una consultora. Y eso yo creo que es el valor. Y no somos ejemplo de nada, pero yo creo que es muy importante que todas las empresas crean en ellas y que digan, tenemos que hacer ese paso de saltarnos la regulación, hacerla, evidentemente porque es obligatorio, si no es que una multa, pero ir un paso más allá, es decir, por ese propósito que hemos creado, que es una frase muy bonita, tiene que servir para cambiar cosas, porque si no, todo es mentira. Todo es como, vamos a cumplir, check, 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 hacemos 4 cositas, las comunicamos internamente, las sacamos fuera para ganar reputación, pero es que la reputación la ganaremos si además hacemos cosas que nadie nos pide, porque nos lo queremos. Y eso creo que es como, para mí, es lo más importante del nuevo rol que están asumiendo las empresas en estos momentos, ¿no? Ser B Corp, por ejemplo, es una certificación que cada vez hay más empresas que son B Corp. No todas lo pueden ser,
pero eso ser B Corp te obliga por unos estándares a ser una compañía comprometida con el cambio, con el impacto social y con el impacto medioambiental, ¿no? Pues nadie te obliga a ser B Corp, pero si lo eres, aunque no tengas la certificación o haces esos estándares, te ayuda a tener una reputación tanto interna como qué guay trabajar en una compañía así, qué guay trabajar en una compañía que tiene este sello y que piensa así. Yo creo que incluso para los propios empleados, en Román hacemos muchas campañas de concienciación, de reputación interna para los mandos intermedios y para los propios trabajadores. Se habla de, no sé, diversidad. Vale, en Casa Carlota la diversidad evidentemente es nuestro eje. Pero tenemos que explicar, porque es mi trabajo, no solo hacer anuncios bonitos con ese equipo que tengo, sino explicar con las compañías con las que trabajo cómo podéis implementar y cómo podéis utilizar la diversidad como valor diferencial. Eso es para mí el paso más allá de una regulación. ¿Sí? ¿Os he convencido? Yo creo que sí, ¿no? Yo quería dar también el turno al público, si alguien tiene alguna pregunta para nuestros ponentes. ¿Sí? Sí, varias preguntas. Por allí. A ver, yo... Bueno, ¿me veis así, no? Igualmente. Sí. A ver, 3 preguntas. Lo primero... Bueno, ¿Sí? sí, ¿Sí? sí. ¿Mejor? Ahora mejor. Vale. Entonces, la primera pregunta era un poco por lo que tú decías, a ver, José María, sobre el tema un poco de, yo diría, de las audiencias, ¿no? Que ha estado súper bien todo el roadmap del toolkit, pero hay muchas audiencias que quedan fuera de esto. Comunidades, impacto, clientes jóvenes. Entonces, mi pregunta es, cuando hacéis este tipo de evaluaciones, ¿cómo llegáis a obtener esa información de esas nuevas, yo diría, sectores influyentes que a lo mejor no están dentro fuerte del corporativo? Eso es lo primero, ¿no? O sea, más el consumidor, ¿cómo percibe todo esto? Y después, ¿cómo le da? La segunda es para Nuria, porque como sé que es como el tema del rigor y veracidad, ¿cómo se puede contrarrestar a grandes medios de comunicación, bueno, no grandes medios, a redes, tanta desinformación que hay que para muchas de esas audiencias tiene mucho más valor que un índice? O sea, me estoy imaginando, o sea, temas y más las energéticas, ¿no? En barrios determinados, con las renovables, o sea, ¿cómo contrarrestar eso que muchas veces es mucho más fuerte? Y la tercera, ya que me la has puesto con B Corp, a lo mejor para ti, Gloria, o sea, cada vez hay más empresas de consumo que de todos los sellos que tiene, el B Corp es el que queda, ¿no? Pero detrás de eso hay un esfuerzo gigantesco, ¿no? Porque, como habéis dicho, no es de transformación de compañía, yo diría. Entonces, ¿cómo analizáis esos esfuerzos, ¿vale? Para que al final tengan un rédito de lo que tú dices del lineal. O sea, ¿en qué punto está? Porque es una locura un poco. O sea, ya está ahí. No sé si han sido claras las preguntas. Intentar llevar el debate a otros sitios. Sí, un poco por orden. Yo te respondería desde el punto de vista de agencia de comunicación que somos, ¿vale? Nuestra manera de actuar con esos nichos de mercado que tú dices es a través de las empresas con las que trabajamos, con las que damos servicio y con las que acompañamos en esa transición y es en ese tránsito para ser una empresa socialmente responsable, una empresa activista de alguna forma. Socialmente responsable ya lo son todas, pero activista. Entonces lo que hacemos es trabajar con ellas y ver cuál es su área de influencia más lógica para su empresa, ¿vale? ¿Cuál es su brand cause? ¿Cuál podría ser un área creíble? Insisto que siempre hablo de la segunda parte, es decir, la primera parte del cumplimiento de lo que hago mal lo voy a hacer bien a partir de ahora, y es decir, voy a cumplir la regulación. Eso, evidentemente, lo doy por hecho, como tú dices. Pero al consumidor le tengo que llegar con cambios trascendentales. Y entonces nuestra estrategia es, si te llamas Pericos Palotes, si eres Coca-Cola, si eres Nestlé, para no nombrar marcas de aquí, ¿qué puedes solucionar tú en el mundo? Si eres Nestlé es alimentación, si eres Bimbo es alimentación. ¿Qué problemas hay en el sector alimentación que tú puedes solucionar y que tú tienes que solucionar? Y ahí es donde nos metemos. Y ahí es donde la empresa tenemos que ayudarle a hacer este paso cualitativo que le aumenta la reputación, absolutamente, enseguida. Porque está trabajando más allá de generar beneficios para sus accionistas, está trabajando para generar un cambio. Y eso es un poco la obligación o la normativa de ser una empresa B Corp, es decir, generar ese cambio. Y te respondo ya casi a la tercera pregunta, ¿no?
Es decir, una obligación de ser una empresa B Corp es que estás trabajando para el planeta, no solo para generar beneficios para tu compañía. Sí, te he respuesto más o menos. Respecto a las redes, ¿no? ¿Cómo combatimos? Es que no combatimos. O sea, claro, el mundo de la energía, si para los que nos dedicamos muchas veces nos cuesta a nosotros mismos, ¿no? Entender, por ejemplo, cómo se componen los precios, ¿no? Cómo se forman los precios energéticos, o entender cosas que escapan, ¿no? a la gestión de las propias compañías por temas geopolíticos, etcétera. ¿Cómo se lo explicas esto a un ciudadano de a pie, ¿no? Eso es imposible. Entonces, por eso nosotros nos hemos centrado mucho en hacer campañas de divulgación, ¿no? Campañas de divulgación con un lenguaje que todo el mundo entiende, ¿no? Y explicado por gente que no se dedica al mundo de la energía, porque ellos, una vez lo han entendido, lo pueden explicar mejor, ¿no? Y por eso, pues habréis visto, ¿no? Ahora todavía está en emisión nuestro anuncio del equipo ahorrador, ¿no? El equipo A. Ese anuncio lo que hace es dar consejos de ahorro energético, ¿no? Cómo ahorrar, consejos muy simples, ¿no? Que la gente entiende. Lo mismo hacemos con las redes. Hacemos mucha divulgación, hemos hecho muchos podcasts, vídeos, para explicar lo que es inexplicable desde un punto de vista técnico, explicarlo con palabras sencillas a los consumidores y a los clientes, ¿no? Pues series de podcast el año pasado, ¿no? Pues cosas tan sencillas como desenchufar los aparatos cuando no los estás utilizando, o pues aislar bien tu casa con, ¿no? Ventanas que aíslen bien. Son cosas muy concretas, o explicar la factura de una manera sencilla. Es decir, nos centramos mucho en la divulgación, ¿vale? Porque realmente vemos que hay mucha desinformación y que además se entiende, ¿no? Cuando los precios de la energía están muy altos, ¿cómo explicas, ¿no? A alguien que estará, bueno, pues en una situación crítica, ¿cómo le explicas a alguien que estás haciendo las cosas que puedes hacer, ¿no? Por eso nos basamos mucho en la información y sobre todo centrarnos en el hacer, no en el divulgar o en comunicar marketingianamente lo que hacemos, ¿no? Bueno, respecto a los sellos de sostenibilidad, que puede ser B Corp, nosotros en este caso sí que por todos los que hablaba al principio, ¿no? Venía mucho de requisitos de cliente, casi todos estaban centrando en EcoVadis, en nuestro caso, y sí que es verdad que nos daban un plazo muy corto para cumplirlo. Además, que dices, quien te está pidiendo esto creo que no sabe lo que hay detrás de un sello. A veces pasa, porque te lo pide muchas veces el departamento de compras, que no siempre está en trinchera, me digo yo, ¿vale? No sabe qué supone hacer un cálculo de emisiones, o qué supone generar pues lo que sea, ¿no? Porque yo estoy muy centrada en medio ambiente, pero a nivel social hay muchísimas cosas, ¿no? en los que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, lo que hacemos es básicamente crear muchísima coordinación interdepartamental, ¿no? Y una de las cosas que ha pasado con los departamentos, es que sobre todo sostenibilidad, ha aprendido, y en mi caso medio ambiente, que hemos salido, ¿no? Y ya estamos hablando, ha aprendido muchos idiomas. Ahora somos, no sé, súper bilingües, no sé cómo llamarlo, porque tienes que aprender el idioma financiero, que vamos, a mí me cuesta la vida aprender según qué cosas financieras. Tienes que aprender el idioma de recursos humanos muchas veces. Tienes que aprender idiomas porque, entre otras cosas, lo que les tienes es que formar, ¿no? Entonces, por eso es súper importante la formación, la cohesión y la coordinación para hacer frente en la velocidad que muchas veces tienen los clientes a todos esos sellos. Creo que había otra pregunta. Sí. ¿Así? ¿Sí? ¿Se me oye? Sí. Vale. Durante la presentación de la guía, del toolkit, y también en vuestras intervenciones, explicando vuestras experiencias, me ha dado la sensación de que os referíais mayoritariamente a monitores, que podríamos decir de una manera proactivos, donde vosotros os presentáis porque os parece eso estratégicamente interesante, presentaros
también porque os piden los clientes, pero digamos más volviendo a lo que entiendo que el toolkit habla de rankings, de premios, ¿no? Daba la sensación que es una decisión que puede tomar la empresa de presentarse o no. Y me ha venido a la mente que, al menos en algunos sectores, y el del retail, de la moda, por ejemplo, que conozco un poco más, pues hay también una serie de monitores, de rankings, que serían, podríamos llamar, reactivos, que los impulsan ONGs un poco con un objetivo fiscalizador, y que las empresas pues pueden colaborar y enviar su información, o pueden declinarlo, pero evidentemente también se retractan si no colaboran. No sé, mi pregunta es si en vuestros sectores también tenéis alguna iniciativa de estos monitores más reactivos, y cuál sería la estrategia para gestionarlos. ¿La misma que nos presenta el toolkit o tiene alguna dificultad añadida lidiar con esto? María, si me permites, los monitores que nosotros estamos son reactivos. Es decir, nosotros no proactivamente no hemos ido ahí. Lo que sí que es diferente es el grado de involucración a la hora de responder, ¿no? Es decir, nosotros tenemos claro cuáles son, ¿no?, para nosotros los rankings o los índices más adecuados para nuestro sector, ¿no?, y para nuestra empresa, porque nos lo pida un grupo de interés, porque sean especialistas en esa parte, etcétera, ¿no? Aquí la selección de los monitores también es muy importante. Y una vez tenemos claro dónde nos gustaría estar, lo que hacemos es poner todos los esfuerzos para contestar todos los requerimientos de información que nos piden, y todas las áreas de mejora que nos identifican, nos focalizamos en eso, ¿no? Pero no es que nosotros nos apuntemos a uno o a otro, sino que lo que hacemos es, oye, hay monitores que nos han venido y no hemos hecho nada, ¿no? No hemos gastado ningún esfuerzo en contestar porque no nos aporta, ¿no? En cambio, los que sí que para nosotros son clave, en estos sí que para nosotros son una guía de mejora, ¿no? En la respuesta, en aplicar las recomendaciones que nos hacen, etcétera, etcétera. Lo que le diría a esos grupos de interés así que quieren saber cosas es que se esperen a la publicación de la memoria de sostenibilidad dentro de un añito, porque ahí lo van a tener absolutamente todo lo que quieran ver y más. Es decir, una de las cosas que estamos viendo y que las empresas nos estamos también adaptando, y que eso no veo mal, el tema de la transparencia, ¿no? Y que transparencia, y ahí ahora es que se sepa entender. Porque una de las cosas que también veo es que muchas veces lo que hablábamos del lenguaje, ¿vale? Para mí puede quedar muy claro que es la RAP, ¿sabes? La responsabilidad ampliada de un productor, pero es que quien lee a veces no tiene ni idea de qué le estás hablando. Entonces, sí que estoy de acuerdo en la transparencia, pero el receptor tiene que entender de qué le hablas. Y a veces yo me doy cuenta por consultas que nos hacen que ese receptor no está entendiendo lo que nosotros queríamos explicar. Quiero decir que sí que es verdad que hemos de comunicar y que es importante comunicar, pero también, por ejemplo, cuando hacemos análisis de materialidad, ¿tiene el mismo peso lo que yo opine que es prioritario, que llevo 28 años en la empresa, que lo que opine, por ejemplo, voy a poner un caso familiar, mi madre? Claro. Es decir, ¿tiene el mismo peso? Porque mi madre, ¿qué va a decir? La pobre, pues va a decir cambio climático, que es lo que le suena. Cuando, por ejemplo, en mi sector la mitigación es nada y menos, que tenemos 700 toneladas de CO2 en el grupo Regenete, que esto no es nada, dividido por 100 millones de botellas. Es que cuando lo pongo en la calculadora del ministerio me sale 0,000 y ya empieza en la quinta, ¿sabes? Pero ¿qué diría mi madre? Pues cambio climático, mitigación, ¿sabes? Porque hay que explicarle. Es que a lo mejor nuestro sector es más adaptación, porque es que mi sector está en una viña y que necesitamos agua y que hay que adaptarse a la temperatura. Por eso digo que estoy a favor absolutamente de la comunicación y la transparencia, y muchas veces esos grupos tienen que también estar formados, son jóvenes, está claro que quieren cambiar el mundo, pero tienen que entender de qué estamos hablando muchas veces, ¿no? No sé, esta es un poco mi opinión, que tenemos que hacer una divulgación también de explicarnos las empresas qué queremos decir cuando decimos. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, la narrativa de yo me traigo muchos informes de sostenibilidad.
y la mitad no los entiendo. No, os lo digo de verdad. O sea, antes estaban los informes de financieros y ahora los informes de sostenibilidad casi están muy cerca de los financieros. Hay un lenguaje que tú hablas de un análisis de materialidad, sal a la calle, pregunta, estamos haciendo un análisis de materialidad de Freixenet. Bueno, te van a decir que guay, que fantástico. Pero esto sale así en los informes de sostenibilidad, ¿no? Entonces yo creo que hay que explicar qué significa y por qué lo hacéis, ¿sabes? Porque es muy importante un informe de sostenibilidad, porque es el alma de la compañía, no es el negocio de la compañía, es el alma, es por qué esa compañía está haciendo cosas buenas, ¿no? Entonces hay que explicarlo y que la gente lo va a entender empezando por la parte interna de la compañía. O sea, muchas veces muchas empresas hacen informes de sostenibilidad porque toca, pero los propios empleados no saben, no han leído ese informe de sostenibilidad, no se les ha explicado y quiero que sean lo primero. Oye, hemos hecho un informe de sostenibilidad, os lo vamos a explicar. Eso es transparencia. Porque entonces hay preguntas, hay debates, hay intereses de ¿y por qué no hacemos esto? Y se nota enseguida, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en la narrativa, en el lenguaje, en el storytelling, de cómo contarlo. Bueno, ahora que comentas el tema del informe de sostenibilidad y explicarlo al personal de la compañía, en Epson lo primero que hacemos, quien recibe cuando se publica el informe de sostenibilidad, es hacer unas sesiones en que explicamos este informe de sostenibilidad y tiene que asistir prácticamente, o sea, como mínimo el 80% del personal. Si no, tienes que repetir la sesión, porque además las hacemos en directo por si hay preguntas. Entonces, y esto en todos los países, pues cuando sale este informe. Entonces, es muy importante explicarse, porque, claro, pues cuando hacemos formaciones también de las certificaciones que tenemos al personal, pues claro, cuando dices... bueno, pues no sé, la 14001 o el IMAS, pues tienes que explicar qué es, porque la mayor parte de la gente, aunque pueda intervenir un día en una auditoría, no sabe. Entonces es muy importante explicar el por qué haces las cosas y que cada empresa es diferente, que no es, sí que todos tenemos que utilizar la misma metodología, ahora pues con la directiva europea, pero que claro, que es lo que decía Gloria, cada uno tiene un impacto muy diferente. Creo que había alguna pregunta más. ¿Sí? El que va a hablar es el introductor de B Corp en España. Bueno, gracias, soy Pablo Sánchez y efectivamente pues hace ya unos años que impulsamos B Corp en España y me ha parecido como muy interesante esta visión tan transversal de los monitores. Lo que sucede es que cuando he visto la introducción, he visto que estaban como categorizados por áreas, ¿no? Y, pues los ambientales, los sociales, de gobernanza, ¿no? Y mi pregunta era un poco más sobre todo el hilo que justamente ahora empezabais a introducir, que pienso que la sostenibilidad tiene que ser como una especie de rompesilos, ¿no? O rompehielos dentro de una organización que permite realmente hacer un trabajo fuera del área de sostenibilidad. Y desde esta perspectiva, ¿qué monitor, qué tipo de certificación os ha ayudado precisamente a hacer de ese cambio, de esa cultura, algo transversal, que es lo que va a hacer cambiar la compañía, ¿no? Porque intuyo que si se quedan en áreas departamentales van a ser apreciadas por determinadas personas, pero no sé si luego va a tener realmente un impacto sobre el total de sobre el conjunto de la organización. No me gusta hablar de mí mismo, ¿no? Pero B Corp precisamente iba en esa dirección, ¿no? Iba en la dirección de intentar ser una evaluación muy transversal y holística de la compañía, ¿no? Pero más allá de B Corp, lógicamente, me gustaría un poco entender, porque uno de los grandes retos que siempre he percibido es interno dentro de las organizaciones, que esto realmente cale dentro de todas las personas que formamos parte de una organización. ¿Cómo utilizáis esos monitores y cuáles os están dando una respuesta más efectiva para lograr esa, de algún modo, pues cambio interno dentro de la organización, ese reconocimiento interno también? Bueno, en Epson, por ejemplo, lo que utilizamos, bueno, tenemos unos objetivos anuales, cada departamento, y estos objetivos los vinculamos con alguno de los ODS. Tenemos un sistema de gestión certificado conforme a los ODS.
Y luego también hay un objetivo específico sobre cuestiones de ASG. Entonces, cada departamento tiene que, cada trimestre, ir viendo cómo va, si va alcanzando el objetivo o no, y si no, por qué, ¿no? Entonces, esta es nuestra metodología interna, aunque también es cierto, bueno, yo entré hace un par de años y me sorprendió mucho cómo estaba pues la sostenibilidad en todos los departamentos, ¿no? Y hay departamentos pues, que hacen iniciativas en el ámbito de la sostenibilidad y no es sostenibilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es por aquí donde tenemos que tender, esta transversalidad. Sí, transversalidad y muchas veces equilibrio. Es decir, muchas veces lo que le interesa al departamento, por ejemplo, yo ya digo, el medio ambiente no es lo mismo que a lo mejor a calidad. Es decir, por ejemplo, a mí me puede interesar un etiquetado removible y a calidad porque tiene que enviarlo fuera y porque se lo exige un cliente, por ejemplo, japonés, tiene que ser otro tipo de etiquetado que no se despegue. Quiero decir que es salir de tus silos, convencer y tomar la decisión que puede interesar más, pero también teniendo en cuenta lo que opina un cliente. Yo creo que es muy importante lo que hemos hablado de la formación. En mi empresa, aparte de que se han creado los que todo ponen embajadores de sostenibilidad, que somos un grupo grande también, formamos parte de también una filial alemana, que es Henkel Freshenet. Hacemos los días de los embajadores, vienen de todos los países y ahí ponemos en común nuestro día a día, ¿no? A nivel de sostenibilidad. Luego eso es importante llevárselo y explicárselo a todos los departamentos de operaciones. La gente que está en la línea es la gente que está muy tocando los aspectos significativos ambientales, los que consumen tu agua, los que generan tus residuos y demás. Les explicamos los resultados y les hacíamos votar iniciativas, ¿no? Hacerles partícipe, que te expliquen qué se encuentran, ¿no? Yo creo que esto es uno de los cambios que están habiendo en las organizaciones, ¿no? De bajar, de formar, de salir, como tú dices, de los silos. Pero eso requiere también tiempo y, como digo, acabar entendiendo los diferentes vocabularios, ¿o no? Los diferentes idiomas que hablamos cada uno. Sí, yo te diría que aquí los monitores no aportan mucho para la transversalidad. Es más, potencian a lo mejor los silos, ¿no? Hay áreas donde pues ellos quieren, para ellos es importante un monitor y para otro área otro, ¿no? La sostenibilidad, lo que al final mueve la aguja de que esté realmente en la estrategia de la compañía es no los monitores, sino realmente tus grupos de interés, ¿no? Es decir, y por ejemplo la CSRD es una directiva de reporting, pero en realidad es una directiva de gestión de la sostenibilidad disfrazada de reporting, ¿no? Porque al final lo que supone es un cambio cultural tremendo, ¿no? en entender, en poner la sostenibilidad realmente en el eje de tus acciones, en el eje de tus planes de negocio, etcétera, ¿no? Eso es lo que mueve realmente la aguja, ¿no? El proceso de, por ejemplo, de B Corp, ¿no? y en nuestro caso también lo hemos analizado en su momento con vosotros, también igual que la ISO en su momento, porque eso sí que mueve el implantar un modelo de gestión diferente, ¿no? Pero al final los monitores, yo aquí sí que no le veo mucho la utilidad. Para mí mueve la aguja pues una regulación, un grupo de interés, etcétera, ¿no? José María, ¿quieres añadir algo más o no? ¿No? Pues sí, vamos a ir cerrando ya la mesa. Yo me quedo con algunas pinceladas de lo que se ha dicho, muy breve, para resumir un poco, porque creo que ¿se me escucha bien? Sí. Creo que todo el mundo, todos los ponentes han estado, bueno, es fenomenal. Se ha hablado aquí de formación, de divulgación, del por qué se hacen las cosas, de la rigurosidad con la que se hacen esas cosas, la necesidad de homogeneización de la información, la propia ética desde la fundación de una compañía por preservar el entorno, como por ejemplo Epson, que nació pues, cerca de un lago en un pueblecito de Japón.
sobre todo también del papel del consumidor, que cada vez es más exigente, que parece un mantra, pero es cierto porque ya da por hecho pues muchos factores que ya no impactan, sino que se dan por hecho y se exigen. Y sobre todo esa palabra, ¿no?, que comentaba José María, la palabra cambio, como factor clave para cualquier empresa que quiera prosperar, no solo en sostenibilidad, sino en todos los aspectos. Así que, sin más, muchas gracias a todos por este fantástico panel. Y ya sí que despido la mesa dando paso al cierre, sí, con Sebastián Cebrián y con la representante de DIRSE, Miriam Porres. Muchas gracias a todos. Bueno, pues la verdad es que voy a girar un poquito para tener un 360. Ha sido interesantísimo, ¿no? Al final el aprendizaje continuo siempre es una de las claves, ¿no?, de cara a la búsqueda de la excelencia, con lo cual muchas gracias a DIRSE, ¿no?, por tener esta iniciativa, a Naturgy por acogernos y a todos los que habéis participado en la mesa redonda que tanto nos habéis enriquecido. A mí simplemente me gustaría ser muy breve, pero incidir o contextualizar todo lo que hemos visto ahí con respecto a lo que se hablaba un poco de lo que mueve la aguja, ¿no? Al final, la gran aguja que nos mueve a todos y estamos en el mundo real es el negocio, el desarrollo del negocio de nuestras organizaciones, ¿no? Ni siquiera se habla en planteamientos asociados a palancas, sino al final todo lo que hace una organización debe estar focalizada a conseguir ser elegida, ¿no?, por su grupo de interés. Y el gran elemento paraguas de todo lo que se ha comentado también tiene mucho que ver con el nuevo driver de negocio de las organizaciones en el siglo XXI, que es ni más ni menos que la reputación. Fijaos, ¿no? Históricamente se ha hablado del ámbito financiero, de los recursos humanos, del producto, del servicio. Bueno, pues yo creo que aquí en el nuevo ecosistema se puede demostrar que ser una empresa reputada ayuda a desarrollar el negocio. Pero ¿cómo medimos esto, ¿no? Pues precisamente con indicadores, ¿no? Y esto tiene que ver de lleno con el desarrollo, el desempeño que hace nuestra organización, Villafañe, que es la que ha desarrollado este toolkit con Corporate Excellence, para poner en valor o sobre todo meter indicadores a un ámbito tan sensible como pueda ser la sostenibilidad, ¿no? Y en base a esto, el contexto, el resumen, ¿no? Las organizaciones tienen que tener claro un propósito, una visión, una misión, tienen que tener claro cuáles son sus grupos de interés, tienen que tener claro cuáles son sus valores diferenciadores. Eso es la realidad, esa es la parte, el ADN, el punto de partida de todo, porque si no luego todo lo demás no tiene sentido, ¿no? Pero cuando se trabaja en esa realidad, lo siguiente sin duda es el reconocimiento de esa realidad. No se puede ser una empresa reputada si haces muy bien las cosas, pero no se te reconocen que hace las cosas bien. Con lo cual es muy importante hacer bien las cosas, realidad, pero es tan importante como eso que se te reconozcan esas cosas, ¿no? Y ahí es donde realmente, porque nosotros tenemos distintas metodologías, el diagnóstico reputacional, el ver cómo te ven tus grupos de interés, precisamente ¿para qué? Para identificar gaps entre tus realidades y percepciones, para ajustar el plan corporativo, ¿no? Y cuando ya tienes toda esa información es cuando tienes claro realmente cómo tienes que trabajar ese reconocimiento. ¿Dónde están los gaps? ¿Dónde estoy fallando? ¿Por qué no se me reconoce como una empresa sostenible si realmente lo soy? ¿O que trabaja bien el talento? ¿O que trabaja bien la innovación, ¿no? Y efectivamente ahí es donde trabajar el reconocimiento de una forma profesional pues pasa a ser un elemento diferenciador con respecto a las compañías que no lo hacen, ¿no? Y para eso, fijaos, es importantísimo que ese reconocimiento esté siempre alineado con tu estrategia, no lo olvidemos nunca, y para eso hay que tener el criterio de dónde se está. Es muy relevante también ver cómo actúa la competencia, es muy interesante ver cómo gestiona el reconocimiento de valores similares al tuyo la competencia, y sobre todo definir una estrategia dentro de la estrategia, ¿no? Que es la estrategia del reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, si conjugamos un poco todo esto, pues al final acabamos en lo que es la ciencia, ¿no? Porque hay que ver cómo se ha complicado, ¿verdad?, la labor de las áreas corporativas, ¿no? Los directores de comunicación, los directores de sostenibilidad, los que ya tenemos unos años y conocimos el FAS y la llegada de Google en el año 98 y ahora nos dicen que esto es IA y tal, pues teníamos en el fondo una responsabilidad, un trabajo era mucho más sencillo, ¿verdad? Al final tú gestionabas la reputación de tu organización en base a la gestión adecuada de los medios de comunicación, imaginaos un mundo sin redes, ¿no? Y unas buenas relaciones institucionales. Todo esto ha saltado por los aires, ¿no? Y la tecnología ha cambiado todo.
y sobre todo ha empoderado a nuevos grupos de interés. Porque, y eso es muy importante, la reputación la construyen y destruyen todos los stakeholders con los que se relaciona una organización. Y estamos hablando de medios que lamentablemente tienen mucho peso al que tenían hace muchos años. Estamos hablando de la sociedad civil, ese nuevo stakeholder que se redimensiona y pasa a ser determinante, ¿no?, gracias a las redes en la construcción y destrucción de reputación. Estamos hablando de las instituciones. Y no olvidemos, por supuesto, uno de los stakeholders más importantes en la construcción y destrucción de reputación, el cliente interno, los empleados, ¿no?, primeros prescriptores de toda esta realidad, ¿no? Y bueno, y en base a todo esto, yo creo que, y para concluir, si sumamos todo esto y lo metemos en la coctelera, este es el día a día de los directores corporativos y de sus N-1, sus directores de comunicación, sus directores de sostenibilidad, sus directores de recursos humanos, etcétera, etcétera. Un trabajo complejo donde hay que incidir en que hagamos bien las cosas, fundamental para intentar ser reputado, y luego hagamos que se reconozca, ¿no? Y al final, bueno, nuestra aportación aquí pues no deja de ser una pata dentro de este engranaje donde realmente la aguja está en ser capaces de que nuestro negocio crezca, se desarrolla y además que es legítimo, que se desarrolla, porque si no somos capaces de crear riqueza, pues las empresas no tendrían razón de ser, no tendrían sentido, con lo cual las empresas deben ser sostenibles y rentables. Nadie que no esté en su sano juicio no estará de acuerdo con eso, y en ese sentido utilizar todas las herramientas para conseguirlo es importante. Vivimos en un mundo banalizado donde, fijaos, a veces es muy difícil, ¿no? Hoy estamos en casa de Naturgy, pero a veces estamos en el ámbito de la automoción o en el sector de las constructoras y demás. Muchas veces al ciudadano le cuesta diferenciar, ¿no?, la propuesta de valor de una marca automovilística con respecto a otra, ¿no?, o de una empresa energética con respecto a otra. ¿Por qué eliges una compañía? Pues posiblemente, y en las escuelas de negocios se dice que todas las organizaciones del mundo deben ofrecer un buen producto y un buen servicio. Eso lo llamamos algo higiénico. Eso para empezar. Buen producto, buen servicio. Pero ante eso, que es donde empatan la mayor parte de las compañías, ¿dónde está el elemento realmente diferenciador para escoger a esa organización? Pues realmente en que esa es una empresa reputada, querida, admirada. Y eso está generalmente relacionado con tus valores, con tu propósito, con tu razón de ser, pero sobre todo el cómo hacen las cosas y el cómo se reconocen esas cosas, ¿no?, que siempre sean coherentes, ¿no? Con lo cual, bueno, animaros a que sigáis en ese camino, animar a Dirce que siga realizando estos magníficos toolkits. Yo me los leo casi todos, o sea, no puedo asistir, pero cuando llegan a mis manos me los leo porque son siempre muy interesantes, con determinados enfoques, y al final pues esto es lo que nos permite pelear por la excelencia y podemos estar hoy aquí, y ahora podemos prolongar esto un poquito con el café para que, bueno, que el evento nos sea útil a todos. Así que muchísimas gracias. Voy y me bajo el micro, que me lo has dejado un poquito alto para mí. Bueno, pues yo no me alargaré porque ya en los agradecimientos, sobre todo agradecer a Dirce, que como delegada de Cataluña nos hace mucha ilusión siempre cuando nos apoyáis y traéis toolkits tan interesantes como este a nuestra delegación, a Barcelona. Y a todos vosotros que habéis participado, pues muchas gracias por vuestra generosidad de exponer. Ha sido súper interesante y se ha visto en las preguntas que se han realizado que habéis generado mucho interés. Muchas gracias. Y a todos los que estáis aquí porque habéis perdido un tiempo, que yo creo que es ganado, no perdido, y al menos habéis paralizado vuestras agendas para estar con nosotros, así que muchas gracias a todos. Yo de todo lo que se ha hablado, que me ha parecido súper interesante porque es descubrir una metodología realmente muy interesante, muchas gracias Villafañe, pues ver que necesitamos esa metodología para trabajar cosas que los DIRSES estamos trabajando día a día, ¿no? Y que la sostenibilidad y la reputación van muy unidas para lo bueno y para lo malo. Entonces es muy importante tener una metodología tan fuerte que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Y de lo que se ha dicho hoy, yo 3 apuntes, si me permitís, muy rápidos. Y es que me ha parecido muy interesante porque sí que es cierto y lo hemos de reconocer que actualmente la mayoría de nosotros actuamos reactivamente a lo que nos piden los grupos de interés y vamos sacándonos certificaciones, indicadores y vamos saliendo en muchos sitios según nos van pidiendo, ¿no? Y me parece muy interesante cómo reflexionar para poder equilibrar qué es lo que realmente como compañía queremos, dónde queremos estar, dónde queremos que se nos vea y también dar respuesta a las expectativas de nuestros grupos de interés. Entonces, cómo equilibrarlo, me ha parecido muy interesante la propuesta de la metodología que vosotros tenéis.
También me ha parecido muy interesante la reflexión de la prueba del algodón, que esa me la quedo, que es que primero se han de trabajar todos los indicadores, hemos de trabajar todos los asuntos que nosotros tenemos en nuestras dobles materialidades y demás, para después recibir los premios. Ese premio siempre tiene que estar al final, el reconocimiento del trabajo bien hecho, y ha de ser la prueba del algodón. Ahí no podemos fallar, ¿no? No tenemos que perder nunca ese norte. Sí que es cierto que a veces nos llaman, ¿no? ¿Tienes un premio? Bueno, pues espera, vamos a reflexionar, porque si lo he trabajado bien me presento, y si no, me presentaré el año que viene. Y finalmente el tema de la comunicación. Es verdad, también estamos como muy impulsados por muchas, incluso normativas, a comunicar y a comunicar. Y el consumidor o nuestro cliente o el usuario final lo que quiere saber es cómo vamos a apoyar el cambio que la sociedad nos está demandando. Por tanto, hemos de comunicar lo que nos marca la ley, porque lo hemos de hacer, pero hemos de ir un poquito más allá de lo que nos marca la ley y intentar explicar cómo pretendemos cambiar el mundo, o cómo podemos cambiar el mundo, o cómo intentaremos cambiar el mundo todos juntos. Así que muchas gracias a todos, y Silvia me ha dicho que diga unas cosas y las tengo aquí apuntadas porque si no se me olvida. Que os hemos visto haciendo fotos a la presentación, que no os preocupéis, porque la presentación, el toolkit y toda la grabación la pondremos en el próximo boletín, ¿no? A disposición de todos, así que ahí lo tendréis. Y que ahora hay un café fantástico con el que podremos hacer un poco de networking. Muchas gracias.